Pues mira, yo creo que la compramos por unos 4 millones y luego la vendimos por 50. Se la vendimos nada menos que a José Elías. Me has dado un par de datos. Uno de ellos es que estas compañías se han vendido por un valor conjunto de 500 millones de euros. Sí, por eso digo que ahora Multiasistencia es líder mundial. Es que ya empezó siendo líder mundial desde el principio porque no había nadie más. ¿Qué llega a facturar Sí, Multiasistencia? Multiasistencia, cuando yo la vendí, facturaba 200 millones. ¿Qué hiciste para hacerla escalar? A ver, dos cosas. Tú tienes que meter capital para arrancar este negocio y tú ahí te quedas sin trabajo. Ya me quedo sin trabajo, sí. Entonces Con decido, 100 y pico millones de euros en con el 100 y banco, pico, hemos tenido 60 o 70 mil pymes, clientes. de ¿cómo nuestro las negocio. captabais? ¿Una por una por teléfono? Uno. Sí. Pues nada, la Nevera Roja es que es una historia increíble. La Nevera Roja facturaba 2 millones de euros, perdía un montón de pasta y la vendimos por 80. Aquí tenemos 4 compañías, Multiasistencia, la fundas y la vendes por 140. Sí. Nevera Roja, entras por 4 millones, sacas 20 y pico. Conversia, entras por 4, sales a 48. Sí. Y esa, Y luego que esa, es un superprecio. la compras, no sé su precio, pero yo he buscado por internet. Sí, ¿Puedo decir lo que he encontrado por internet? sí, claro. Entre 100 y 200 Sí. a la parte alta. 4 disparos, 4 aciertos. Entre comprar y arrancar negocios. ¿Qué has aprendido de esto? Desde el 84 a 2005, 41 años Sí. emprendiendo. ¿Qué ha cambiado en la vida de los emprendedores, CEOs, como los quieras llamar, en estos 41 años? Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Hoy estamos con Nicolás Luca de Atena. ¿Qué tal, Nicolás? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, que tenéis mucha reputación y mucho interés por parte de una audiencia enorme. Y bueno, un poco... A ver de qué hablamos. A ver de qué hablamos, ¿eh? Un poco... No tengo un perfil muy conocido y encantado de estar con vosotros. Pues muchas gracias por estar aquí. Déjame que te presente, que tengo que mirar las notas porque la lista es larga. Venga. Nicolás es un emprendedor Sí, que ha fundado compañías como Multiasistencia, ha participado de la Nevera Roja, fundado empresas como Conversia, IESA y ahora mismo Billion Hands. eso es. Me has dado un par de datos que tenemos que profundizar. Uno de ellos es que estas compañías se han vendido por un valor conjunto de 500 millones de euros, Sí, que tú eras socio mayoritario sí. en casi todos los casos, Sí, ¿no? sí, Exceptuando una de excepto ellas. la Nevera Roja, que era un poco más pequeño, sí. Y que en una compañía tú has puesto de tu propio bolsillo de momento 35 millones de euros. En el caso de Billion Hands, sí. Antes hemos vendido por valor de 500 millones, el 80% pues, ha sido para nosotros, nuestro grupo, que es un family office, que se llama Next Chance, siguiente oportunidad, que es un poco visionario también. Y bueno, pues con ese dinero pues vamos haciendo cosas. Y estos 35 millones de Billion Hands salen de ahí, de las ventas y luego del margen que nos queda entre las inversiones en las que no hemos acertado, que son muchas, pero afortunadamente hemos tenido la suerte de acertar más que equivocarnos y entonces, bueno, estamos en una situación financiera que nos permite manejarnos con mucha entusiasmo. Entusiasmo es bueno y el Sí, optimismo. Oye, eso como es. tienes tantas compañías, normalmente nos enfocamos en una y hacemos mucha profundidad, Vale. pero yo creo que en tu caso vamos a intentar hacer profundidad de todas las compañías que me quieras Fantástico, contar. a vuestra Entonces, disposición. ¿qué te parece si hacemos cronológicamente Vale, y nos cuentas qué Sí. es Multiasistencia, Sí. de dónde sale, sí. qué pasa con esta compañía? Pues mira, Multiasistencia fue la primera compañía que fundé yo y luego se incorporó una parte de mi equipo. Empecé yo solo y empecé, pues probablemente para la mayor parte de la audiencia, casi en la prehistoria, porque yo nací en el año 54. Es decir, que ya soy veteranísimo dentro del mundo de la tecnología en España, ¿no? ¿Qué era Entonces, Multiasistencia? Multiasistencia empezó siendo una compañía que daba servicios a los bares y restaurantes de Madrid. Daba un servicio de reparaciones 24 horas. Para vosotros, bueno, probablemente para vosotros todavía sois más jóvenes, ¿no? Pero había una empresa muy parecida en Barcelona, se llamaba Ángel, ¿eh? Y nosotros hacíamos eso, dábamos un servicio 24 horas de reparaciones a bares y restaurantes que pagaban un membership mensual o anual. Y Como un seguro o una cobertura de asistencia. Sí, les asistíamos a un bar, un restaurante, una cafetería o una tienda. Funcionan 24 horas muchas veces, tiene muchas urgencias, las urgencias son muy graves, me quedo sin luz en mi negocio. Pero estos son electricistas, lampistas, Todos los gremios, sí. paletas, Sí. Al final... pero siempre dentro del ámbito del mantenimiento del espacio. Eso es. Contado desde un punto de vista más empresarial, lo que hicimos... Pues lo hicimos bastante bien, porque hoy en día Multiasistencia, que nosotros se la vendimos a
a Portobelo, que es un capital riesgo, en el año 2010, y Portobelo se la vendió a Allianz, que es uno de los líderes mundiales de seguros, y hoy en día Multisistencias, líder mundial en la reparación de siniestros para compañías de seguros, que es un poco por donde nos fuimos. ¿Y esto lo arrancas tú solo? ¿Qué año? Yo en el año 84. En el En el 84. 84 era, comparado con ahora, la prehistoria de los negocios en España, claro, era un mundo completamente diferente. Ahí, en el 84, hay mucha gente de la audiencia que no había nacido, yo incluido, aunque estaba a punto, y no había internet. No había. Los ordenadores personales estaban todavía en laboratorios, Sí. ¿no? Empezando a acercarse Sí, a la sí. población, pero todavía no existían Sí, sí, en sí, la sí. rutina de Sí, la sí. gente. ¿Qué tecnología había en ese momento? Pues ¿En mira, qué se basa sí, Multisistencia es una pregunta muy tecnológicamente? buena, porque nosotros siempre hemos sido muy tecnológicos, incluso cuando no había internet. Claro, cuando no había internet, ¿qué hicimos? Pues nuestra primera incursión en el mundo tecnológico fue, en Madrid teníamos unos 200 gremios, pintores, albañiles, fontaneros, que trabajaban como freelance para nosotros. Cuando necesitábamos algo les llamábamos, les formábamos para que dieran un buen servicio a todos estos bares y restaurantes, que teníamos casi 10.000. Tenemos un negocio bastante En saneado toda España. económicamente. No, solo en Madrid. ¿Solo Madrid? Sí. Y lo primero que hicimos tecnológicamente fue comprar, que los compramos nosotros, teníamos unos 200 profesionales, comprar 200 buscapersonas. Sí, sí. Sí. Entonces, claro, Yo tuve uno de estos. pues nos ponían la alfombra roja a todas las empresas de buscapersonas, porque nadie compraba 200. La Paz, la Clínica de la Paz Correcto. en Madrid, o el Los Ramón y doctores eran los Cajal, únicos que lo los llevaban, médicos, sí. sí. Y con eso fuimos tirando. Y la gracia de la innovación ahí es que conseguías más rápido Claro, un técnico. eso es. O sea, vamos, de hecho, dábamos una garantía de que en caso de urgencia atendíamos en menos de 3 horas. Este Y- era tu pitch. Sí, Cuando tú ibas a un restaurante Sí, o a sí. un bar, sí. es Cualquier nosotros- problema que tengas urgente en menos de 3 horas, y cualquier problema que quieras ya más convencional de reparaciones, pues te lo hacemos a los mejores precios, los mejores presupuestos, te damos garantía. tarifa fija. Tarifa fija, ¿Qué costaba esto? garantías. Pues mira, ni me acuerdo, porque es que... Estamos hablando de hace 41 años. ¿eh? Sí, claro. Pues a ver. En pesetas. En pesetas, pues no sé. Pues la verdad que. Vale, bueno, sí, diría una estoy cifra, pensando, vaya jardín no me estoy sé, metiendo. Sí, no sé. Vale, y o sea, la principal innovación que teníais era la velocidad de servicio. La velocidad. Es que no existía ninguna empresa como nosotros. ¿Y tú pagabas por servicio o pagabas tarifas fijas a los proveedores? No, nosotros pagábamos. O sea, vamos a ver, esto era muy sencillo. Nosotros cobrábamos, creo que eran 10.000 pesetas al año, ¿no? Que es el equivalente a 60 euros. 60 euros al año, que es actuales, nada hoy, pero sí. 10.000 pesetas al año a 10.000. Por lo tanto, 10.000 por 10.000, ¿no? Pues son 1.000.000. 100 millones. 10.000 sí, de perdona, pesetas. sí. Sí, que es el equivalente a 600.000 euros. No, sí, 600.000. Vale. Y con eso teníamos una estructura que funcionaba las 24 horas, un call center, mucha gente al teléfono, muchas llamadas. Y entonces lo que teníamos eran unas tarifas fijas para las urgencias y otras para los servicios convencionales. Y nosotros toda esa tarifa la cobraba el profesional y nosotros nos quedábamos con un retainer. O sea que nosotros ganábamos mucho dinero, porque entre los 100 millones de pesetas, los 600.000 euros, más luego la comisión que generábamos por los trabajos para todos estos 200, pues nos iba muy bien, nos iba estupendamente. Lo que pasa es que de repente apareció Mapfre y nos dijo, oye, vosotros, esto que hacéis, nosotros lo podríamos hacer un poco... Perdón por el calificativo, no se me ocurre otro más descriptivo. Lo podríamos hacer a lo bestia con vosotros, porque nosotros tenemos decenas de miles de siniestros, que son las averías que cubren las pólizas de seguro, y estamos utilizando un sistema rudimentario que lo utiliza todo el seguro español, que es mandar un experto, un perito, que cuando hay un daño, una avería, pues entonces hace un informe y le da un cheque a los... Tú no hacías peritos. No. Tú mandabas directamente, pues tenías la garantía de que ibas a mandar al técnico a arreglarlo. Exacto. Entonces Mapfre nos dijo, es que para nosotros es una innovación salvaje, que Claro. somos los pioneros a nivel mundial, Mapfre y nosotros, en hacer esto. Es que sí, porque si en vez de mandar un perito, os llaman a vosotros por teléfono, reparáis el daño y nos lo facturáis, es que los clientes van a estar encantados. Por eso digo que ahora Multisistencia es líder mundial. Es que ya empezó siendo líder mundial desde el principio porque no había nadie más. Tiene una historia muy bonita Multisistencia desde el punto de vista de éxito, ¿no? ¿Tú tienes que meter capital para arrancar este negocio? Sí, muy buena pregunta. Yo tenía algo de dinero de Friends and Family, muy poco, y luego
siempre he tenido muchos defectos, pero una virtud rarísima es que siempre me he llevado muy bien con los financiadores y sobre todo con los bancos, porque en aquella época no había capital riesgo, no había nada, ¿no? Solo había la banca para financiarte. Entonces la banca, si les contabas las historias lo suficientemente bien de lo que querías hacer y sobre todo en aquel momento, a mí me decían, tú tienes una característica que tienen pocos empresarios, ¿cuál? Que siempre nos predices cuando te va a ir mal y entonces siempre estamos preparados contigo y también nos cuentas muchas motos de que todo va a ir muy bien, pero por si acaso nos dices cuáles son los peligros de financiarte. Entonces me daban dinero los bancos, me prestaban, vamos. Vale. Mm. ¿Mantienes la mayoría del negocio? Mantengo la mayoría porque, claro, cuando entra Mapfre, nosotros, claro, yo era el único accionista de Multiasistencia y con los 100 millones, con los 600, voy a hablar en euros, con los 600.000 euros más tal, pues yo debía ganar, pues no sé, bastante, pues no sé, pues pon 150.000 euros al año, que en aquella época, en el año 2020, en el 1984 era una salvajada. ¿Qué pasa con Multiasistencia? Pues viene Mapfre, ¿Qué año es esto? año 87, por ejemplo. O sea, a los 3 años de haber arrancado. Sí, que nosotros estábamos bien. Pero y- en 3 años, perdona, pasaste de 0 a 10.000 Sí, locales, ¿no? sí, Clientes, sí. Tenemos una red comercial muy buena, que eran 3 o 4 empleados vuestros, Sí, empleados, pero llamando por teléfono. No, en España, en aquella época era muy fácil contratar. Entonces la legislación laboral era muy laxa y no había muchos problemas. Entonces nosotros teníamos 3 o 4 comerciales muy buenos que se pasaban el día visitando. Por la calle. Bueno, sí, claro, como eran locales comerciales era más sencillo, ¿no? Y pues se iban a un bar, un restaurante, una cafetería, una tienda, preguntaban por el dueño no estaba el encargado, pero bueno, eran buenos comerciales. Entonces, claro, hicimos 10.000 en esos 3 años, vino Mapfre, y Mapfre de repente nos multiplicó el negocio de reparaciones y de facturación por reparaciones y de comisiones que nosotros ingresábamos, nos multiplicó por 20. Y no solamente nos lo multiplicó por 20, sino que como el mundo del seguro era muy cerrado y muy mimético, pues enseguida detrás de Mapfre vino un grupo de 6 compañías que funcionaban como pool, luego vino Orión el Fénix, que ya no existe, que era una compañía muy grande, y de repente vamos a crecer como locos. Yo siempre cuento que nunca he vivido un crecimiento tan exponencial. Nosotros, pues bueno, a ver, si empezamos en el 87, no me acuerdo muy bien de las cifras, pero a lo mejor en el 87 éramos como 15 empleados y 200 profesionales, y cuando vendimos la compañía... Perdona, los 200 profesionales son los lampistas, paletas, Sí, los etc. del principio, exacto. En el marketplace que le llamaríamos hoy. Para nosotros, que es la palabra que si te parece utilizamos en adelante, para nosotros eran franquiciados, porque lo que hicimos fue una franquicia, ¿no? Muy bien estructurada desde un punto de vista legal. Luego la legislación ha ido cambiando. Entonces éramos 16 en la plantilla de... 16 personas, llegasteis a 10.000. Es muy bestia los números, o sea, poca gente. Sí, pero porque yo creo que la propuesta de valor era muy mágica. Es decir, claro, tú vas a un negocio que están desesperados siempre, imagínatelo. Era un problema real. Claro, El me problema quedo del sin luz y ¿qué mantenimiento. hago? Pues me viene un electricista en menos de 3 horas. Y si el cuarto de baño no funciona en la cisterna y la gente quiere ir al baño, pues si es un bar lleno de copas y tal. Claro, todos compraban. Sí, lo quiero, porque 10.000 pesetas, que era el fee anual, ¿no? Los 60 euros, pues era muy tentador. Yeah. Entonces, pues nada. Y vendíamos muy rápido. Y luego había mucho boca a oreja y nos llamaban por teléfono. No todo se vendía directamente, sino había gente que nos llamaba, oye, que me ha dicho mi amigo de la tienda fulanita, ¿y cómo se hace esto? Hacemos una devolución bancaria del membership fee, ¿no? Del abono que le llamamos nosotros, y ya está. Vale, entonces, ¿cómo escaláis? Pues mira, vino Mapfre, luego vinieron estos, otros que te he dicho, y al final, vamos a ver, en un proceso, pues probablemente de 4 o 5 años, todo el seguro español trabaja con nosotros. Entonces, pues habíamos pasado de 16, el año siguiente éramos 100, el año siguiente 400, el año siguiente 800. Cuando yo vendí la compañía, pues ya éramos 1.500 empleados. ¿Qué año fue? En el 2010. Vale, Sí. pero aquí ya han pasado bastantes años. Sí, O sea, sí. finales de los 80, principios de los 90, Sí. crecimiento exponencial loquísimo. Se nos acabó el mercado español desde un punto de vista porque ya teníamos todos los clientes, porque nos dedicamos exclusivamente a reparar siniestros que cubrían las pólizas. Y aquí ya estamos en los 2000 en euros.
que llega a facturar Sí, Multiasistencia Multiasistencia, cuando yo la vendí, facturaba 200 millones. en 2010 200 millones de euros. facturaba Sí, sí. 200 millones de euros. Sí, 200 millones de euros, con 1.500 empleados y 17.000 franquiciados, y en 5 países. Reino Unido, Francia, Portugal, España y luego, no sé si fue primero Polonia o Italia, porque yo estaba ya vendiendo y saliendo, uno de los dos. ¿Y qué beneficio daba? Pues cuando yo la vendí, Multiasistencia tenía una EBITDA real de 14 millones. El precio 7%. se lo dejo a Portobelo que lo cuente si quiere, que fue el comprador, porque no les gusta mucho, ya sabes, el capital riesgo no les gusta mucho que la gente haga cálculos con sus... Yo he hecho cálculos buscando por internet. No sé si puedo decir lo que he leído por No, internet. vamos a ver, el caso de Portobelo yo lo he contado en muchas entrevistas y ya, mira, precisamente esta mañana he estado en un coloquio en Portobelo, porque luego me he convertido en inversor en sus fondos, ¿no? Porque son muy eficientes ellos. Y nosotros vendimos por 140, que más o Vale. menos era 10 Es lo que he leído por veces. internet. Sí, 10 veces EBITDA. Sí. En Pero 2010, claro, en 2010... estos es son que- 26 años Sí, después de fundar la compañía. sí. Tú estás los 26 años En de el barro director metido, general sí, sí. Tú gestionando pasé... 1.400 personas, creo que has dicho, 1.300. Sí, pero pasé por una fase muy curiosa, que seguro que, como tenéis un podcast para eso, resulta curiosa también para la audiencia, y es que yo tenía muchos amigos siempre muy listos, ¿no? Que trabajaban en la Esto ayuda. banca, tal, porque yo tenía mucha relación con los banqueros por una serie de amigos comunes que teníamos y tal. Y llegó un momento que me dijeron una cosa que me costó muchísimo asimilar, pero que fue la base luego ya de mi éxito, entre comillas, desde entonces, ¿no? A ver, Nicolás, te estás convirtiendo en un tonto del trabajo, me decían, y lo entendía muy bien, porque tú eres en Multiasistencia, que es una compañía ya muy grande, y eres la señora de la limpieza, el director comercial, el financiero, el no sé qué, y no sé cuándo. No te fías de nadie, intervienes en todo, controlas todo, te metes en todo, y además te va a dar un ataque de ansiedad que me dio una depre de estas de por estrés, ¿no? Y estuve un año y pico bastante fastidiado. ¿Esto en qué momento? Eso fue en el año 95. Año 12 de la compañía, más Sí. o menos. Y entonces me dijeron, yo me acuerdo que tenía un socio muy pequeñito, pero que era muy amigo mío, que era el presidente de Apax, que entonces en España era muy importante, Apax Partners, Nico Bonilla, y me dijo, mira, conozco en BCG a un chico que seguro que te puede ayudar mucho porque lo ha hecho fenomenal en una serie de compañías, ha estado en Pepsi, en la fusión de las cajas vascas y tal, lo estamos siguiendo mucho desde Apax, y como él era mi socio, te lo voy a recomendar porque sería un CEO estupendo y te podría construir la empresa profesional que ya Multiasistencia necesita, y además tú ya has superado tu nivel de incompetencia by far, como dicen los ingleses, ¿no? Y bueno, eso es muy duro que te lo digan porque te consideras Superman y muy listo y muy Bueno, competente, y y te entonces de había ido repente... bastante bien en aquel ¿Eh? momento. Te había ido bastante bien Sí, en me ha aquel ido momento. bastante bien y me costó horrores. Y además, ¿Por qué lo hiciste? pues porque mi Pepito Grillo, por decirlo de alguna manera, pues es buen amigo, y entonces mi reflexión serena me decía, joder, tío, bájate ya de tu pedestal y entiende que... Y además, al mismo tiempo, Multiasistencia era un caso del IES, un caso que llegó a ser de Harvard, del INSEAD de París, tal, era una compañía muy conocida en el mundillo, ¿no? Y entonces todos me decían, Nicolás, tío, dedícate a la estrategia ya, es que deja de gestionar el día a día, porque es que es una empresa muy grande. Pero me costó, lo hice, porque luego Javier Bartolomé, que es el CEO, que vino de El de BCG, BCG. que era un fenómeno, con el que yo tenía una relación muy difícil, que es normal también que esa relación. Él fue trayendo gente de su entorno, y al final Multiasistencia, bueno, al cabo de un par de años tenía un management de primera división. Claro, y yo siempre pensaba, me gustaba mucho jugar al golf, y entonces me escapaba de la oficina porque pensaba, "Jo, estos tíos me van a arruinar". Y tenía un profesor de golf y él me decía, oye, ¿y cómo te va ahora que te estás todo el día aquí jugando al golf conmigo y tal? Y yo, mira, he fichado unos tíos que me van a arruinar porque no tienen ni puñetera idea de nada y lo hacen fatal. Lo hacían fenomenal. Eran muy buenos. La compañía pasó de 14 millones a, bueno, muchísimo. ¿eh? Y ¿Aceleró? Multiasistencia yo creo que no estoy seguro, pero en el año 24 ha facturado como 1.200 millones de euros, 1.300, y ha ganado un montón. Como yo ya no gestiono eso,
Es propiedad de Alianza, Es ahora, ¿no? Es propiedad una de filial de Allianz, Allianz. sí, sí. En el momento de cambio de CEO y cambio de liderazgo, de profesionalizar entre comillas, que a mí me encanta esto de profesionalizar, porque, Totalmente. o sea, lo has creado tú, ¿no? Sí, Lo has sí, llevado a 1000 personas, sí, sí. A 1500. 1500 personas Sí, con tu falta de profesionalidad. sí, sí, totalmente. Te has Sí, inventado sí. una categoría y la has hecho triunfar Eso sí. Es muy con, importante la categoría, que es un concepto con así. cero capital externo, con Con financiación de cero, bancos, sí, pero digamos con sí, a pulmón, entre comillas. sí, O sea, yo lo veo bastante profesional ya, hasta aquí. Pero la profesionalizas, porque tus sí, amigos te convencen. Todavía quiero volver a por qué lo haces, ¿eh? Y tú contéstame lo que quieras, pero si puedes, intentando hacer un poco de reflexión. O sea, sí, ¿querías tú, digamos, descansar? sí, No tener esta ansiedad, ¿no? Esta depresión que sí, comentabas sí, o el burnout que se dice sí, sí, ahora, burnout, y sí. querías coger aire tú personalmente, Sí, o creías que era mejor para la compañía? las dos cosas. ¿Cuál te pesaba Coincidían, más? ¿eh? Pues no me acuerdo, pero supongo que más o menos de forma Vale, o sea, equivalente, ¿no? Yo ambas eran parte estaba de la ecuación. muy cansado, porque claro, nosotros teníamos 120 clientes corporativos en Europa, 120 compañías de seguros, ¿no? 120, claro. Claro, entonces cada compañía, las compañías eran muy grandes, tenemos clientes enormes. Y además, nosotros ya entonces éramos muy tequis, o sea, teníamos una tecnología de vanguardia. Ya no eran Teníamos buscas. a los 17.000 franquiciados con sus móviles conectados 24 horas con nuestro ordenador, los partes de trabajo, el control de todo aquello. Teníamos 38 personas en desarrollo, porque todo era nuevo, no existía, ¿no? Pero teníamos un problema muy gordo, que luego he aprendido a estandarizar mucho en mis siguientes negocios, y era que era todo tailor-made. Pues claro, la compañía fulanita, en Inglaterra, por ejemplo, que estábamos allí en Londres, en la oficina, pues tenía una compañía que tenía, no sé, pues, 80.000 reparaciones para hacer al año, que era una facturación de 40 millones de euros, pero te decía, yo quiero hacerlo así, que me lo hagáis así, así, así. Bueno, entonces trabajamos de lunes a Ya, domingo, yo estaba muy cansado, muy fundido ya, al vale. final. O sea, esto pesaba. Pesaba mucho, sí. Estos 12, 13 Sí, años sí, arrancando esto sí, empezaban a pesar y sí, luego tú creías que había un estadio de compañía que unos profesionales, sí, ex consultores, gente muy inteligente y muy sí, capaz, sí, podían llevarlo. sí, ¿Cuánto tiempo tardaste desde que contrataste al... al CEO. ¿Cómo se llamaba? Javier Javier. Bartolomé. Desde que contratas a Javier hasta que tú le dices a tu mujer o a tus amigos, va a ir bien? O sea, ese periodo de prueba hasta que te convence de que va a ir bien, de que no te están costando mucho dinero para arruinarte, para destrozar la compañía, como le decías al profesor de golf. ¿Cuánto Mi- tiempo pasó? Pues mira, voy a contestar un poco en broma, pero yo creo que es la manera más en broma, pero en serio. A ver, yo he estado casado con dos personas en mi vida, con mi mujer, que estoy casado desde hace 52 años, o no, 49, y con Javier. Claro, con los dos me llevo fatal, con ella y con Javier, que es un poco como si hubiera sido mi mujer, porque no hacía nada más que reñirme, corregirme y tocarme las narices todo el tiempo, y me va fatal con él. Pero la, lo que surgió de esta relación tormentosa fue muy potente, ¿eh? Y Javier y su equipo, que fue gente que Sí. fue viniendo de mucho nivel. Entonces, pues nada, esto es un poco el ¿Cuánto, resumen. cuánto tiempo dijiste, esto va a ir bien? Sí, Sin mí al volante. muy rápido. Meses. Sí, meses. Sí, 3 meses. Pocos meses. Pocos meses. Sí, siempre, porque ahí tienes dos sensaciones. Una es el pálpito, ¿no? Y otra es como la incertidumbre, ¿no? Entonces el pálpito es que esto he acertado y va a ir muy bien, pero la incertidumbre es que eso que tú, esa confianza que tienes, te la van generando a base de contarte lo que tú interpretas como insensateces absolutas, porque su aprendizaje en el mundo más estructurado de BCG, Boston Consulting Group y de grandes compañías y tal, pues claro, eran cosas que yo no tenía ni idea. Yo había salido de los bares y de los restaurantes, no había estudiado ninguna carrera. ¿Qué Bueno, edad sí, tienes estudié económicas, pero bueno, es igual. Me dediqué sin a hacer comentarios? surf y eso cuando era más joven, ¿Con qué edad montas Multisistencia? con 27, 27. sí. ¿Y en aquella época habías estudiado económicas? ¿Habías hecho Había estudiado surf? económicas, había hecho En surf. Madrid, que es famoso el surf de Madrid. En Madrid, sí. No, en Madrid no había hecho surf. No, yo estudié económicas en Bilbao. Vale. Monté un negocio, monté una especie de globo con un socio que era un amigo y estuve allí 3 o 4 años, que nos fue muy bien, pero yo quería hacer algo más internacional, más grande, que más creciera más. Y se me ocurrió la idea de multiasistencia. Al final le convencí a mi socio. Le quería convencer para que viniera a Madrid, pero los de Bilbao
son de Bilbao. Entonces, en el mejor de los sentidos, que les quiero mucho a todos, pero mi socio, allá va a Madrid. Si quieres te compro tu parte y te vas tú. Y es lo que hice. ¿Eh? Por eso digo que al principio tenía un poco de dinero yo y luego los bancos. Vale. Entonces, esto lo escalan. Cuando hablas de esta fricción y estas peleas con Javier, ¿en qué contexto son? ¿Tú eres el socio principal? Yo soy el ¿Tú dueño, por decirlo de alguna dejas manera. de ser el director general o consejero delegado? Dejo de ser director Pero estás general, ahí cada consejero día delegado. tocando las narices. A ver, yo tenía una característica que es un poco arrogante que lo diga yo, pero el mercado me identifica como eso, y es que yo soy muy buen vendedor. Y Vale. la verdad que Bueno. siempre me había parecido espantoso dedicarme a vender nada, pero una vez que me metí en el charco, pues resulta que se me daba bien vender, ¿no? Entonces, claro, yo tenía todos los contactos de multiasistencia a nivel nacional e Las internacional. aseguradoras, Esas las ventas grandes las había hecho compañías. con mi equipo comercial, pues las había hecho casi todas yo. Siempre, como decía antes, había tenido muy buena relación, tengo, con todos los banqueros conocidos de España. Y entonces, bueno, esos contactos me ayudaron mucho para Vale. hacer negocios fuera, tanto en Francia como en Inglaterra, como en Portugal. Y luego ya, creo que fue Polonia. Y nada, eso es un poco O sea, la... seguiste involucrado con las relaciones con los grandes clientes de seguros, Sí, pero la gestión la llevaba Javier. sí, bueno, yo me ¿Pero metí... por qué se enganchabais? ¿En qué momento había No, pues esa por fricción? culpa mía, porque yo me quería meter. Yo Tú decía, te metías. claro, yo Decías, oye, decía, esto no me oye parece chicos, bien. esto no lo estáis haciendo fatal. Y además yo tengo muchas ideas que no estáis no me hacéis ni ¿Y caso. cómo lo gestionasteis? ¿Cómo fue esta Pues mira, transición? yo, ¿Cómo se arregló? pues a base de desarreglos, a base de desencuentros, ¿no? La fricción a veces te une mucho, ¿no? Porque luego Multiasistencia era una compañía muy dura, muy durísima, claro, ¿Qué era sentido? toda pionera y tal. Entonces, claro, estábamos todo el día defendiéndonos contra la intensidad con que las compañías de seguros querían to take advantage, o sea, tomar ventaja de su relación con nosotros, porque nosotros, Erais el coste vosotros. claro, nosotros a una O compañía sea, de hay que seguros, minimizar claro, en los primeros años constantemente. les ahorrábamos tal cantidad de dinero que por un lado nos adoraban porque habíamos incidido muchísimo en sus cuentas de resultados, pero al mismo tiempo, como todos los negocios que funcionan, pues eran insaciables, querían mejoras y Claro. mejoras y mejoras. Bueno, y nosotros lo entendíamos. Pasaste de ser una mejora de su centro de costes a ser su principal coste. O uno de los Eso, grandes. o sea, O uno de exacto, los sí, grandes. sí fue secuencial. Primero, Sí, poco a poco, sí, el hasta que príncipe estalló, ¿no? azul y luego ya, pues eso, luego ya nos apretarnos. Cuando dejas de ser CEO, consejero delegado, ¿cómo te definías tú en aquel momento de multiasistencia? ¿Cómo se llamaba? ¿Director general? ¿Consejero A delegado? ver, no, consejero delegado no existía en la terminología de entonces. Yo era el presidente y el director general. Presidente. Cuando dejaste Sí. de ser presidente y director general de multiasistencia, aparte de jugar a golf, ¿qué más pasaste a hacer? ¿O no arrancaste ningún otro proyecto en aquel momento? No, hasta que no vendí Multiasistencia, O sea, no. seguía siendo tu principal ocupación. Seguía siendo mi principal Vale. ocupación. Entonces, como tenía mucho tiempo libre, pues también, porque yo no entiendo nada de tecnología, pero se me da bastante bien, con perdón por la arrogancia, entender cómo utilizar la tecnología en negocios disruptivos, en negocios innovadores. Entonces eso lo he hecho siempre bien. Y dediqué un montón de tiempo a viajar, a enterarme. Luego me quitaba mucho tiempo también y aprendía muchísimo y tenía muchos contactos. Pues me pasaba el día con el IS, incluso con Harvard y compañía, dando conferencias por ahí. Entonces, bueno, Vale. conocía a los profesores de las escuelas de negocios, pues hacía mucho posgrado, entonces tenía clientes de multiasistencia que al mismo tiempo asistían a las conferencias de multiasistencia. La verdad que era mi vida, me lo pasaba bien, pero ya mi contribución desde un punto de vista eh, mm, tangible a la compañía no era mucho más difuso, ¿no? Entonces, primer capítulo, 12 años tú, o 12, 13, liderando la compañía Javier entre el año directo. 2000, Ah, 2000, vale. 2000 Entonces tú te y estás ahí yo estoy 10 años con ellos. 17 años tú de director Sí. general y luego 10 años Luego 10 años con- acompañando a Javier eso es. hasta que se vende. ¿Qué lleva a la venta? A la venta, pues mira, es que es gracioso porque, como te he comentado, estaba esta mañana en un coloquio en Portobelo y lo he tenido que contar. Lo tengo otra vez muy fresco porque estaban ellos, los compradores. A ver, nosotros intentamos salir a bolsa en el año 2007 con
pues, mucha parafernalia con el Banco Santander, Buen dirigiendo año la para salir a salida y bolsa. tal, claro. Entonces, ¿qué nos pasó? Pues que a medida que estábamos terminando de preparar la compañía para salir a bolsa, ya empezaron los síntomas de que aquello se iba al garete. Me refiero al mercado Se financiero, ¿no? tambalea el mercado Tambalea. financiero global. Entonces Santander al final nos dijo, oye, mira, esto va a ser... Nos la vamos a meter. sí, va a ser muy complicado. Sí, sí. Claro, dejamos de vender, vino el año 2008, un poco se empezó a recuperar y tal, y empezaron a aparecer capitales riesgo, que nos venían a ver. Oye, ibais a salir a bolsa y no habéis salido, pero teníais buena reputación y ganabais mucho dinero. Bueno, dentro de un orden y tal. Sí, pues queremos entrar en el grupo. Y yo decía, no, porque yo soy el único accionista, gano un montón La de compañía dinero. no La necesita compañía gana dinero. 14 millones y yo vivo feliz y ahora no veo. Hasta que apareció Portobelo, que fue una historia bastante curiosa. ¿Quién es Porque Portobelo? Portobelo es una compañía de capital riesgo impresionantemente eficiente y grande, pero que prácticamente no trabaja en el sector de la tecnología. Trabaja en el sector más tradicional, de compañías de todo tipo, pero no startups, no tecnológicas, sino, bueno, pues desde residencias hasta agricultura, catering, alquiler de coches. Bueno, invierte y es un capital riesgo puro y duro. Vale, estos nos compraron a nosotros. Y entonces ellos vinieron, y yo estaba un poco cansado de recibir gente que no me interesaba lo que me contaban, aunque parezca arrogante, pero Portobelo nos dijo, oye, si nos dices, que me llamó mucho la atención el planteamiento, si nos dices cuánto dinero ganas de verdad, nosotros te pagamos 10 veces EBITDA por la compañía. ¿Qué Entonces, significa el dinero que ganas de verdad? ¿El EBITDA? sí. ¿O Si nos dices los dividendos? Si nos dices la cantidad que ganas y respaldas tu posición con auditorías que vamos a hacer y tal, y es verdad, nosotros te pagamos 10 veces, que era, en aquella época era un múltiplo muy alto. Y me sorprendió el approach, me gustó, y dije, bueno, pues venga, vamos a hacer el proceso. Y tardamos 3 meses. En hacer una due diligence, Y una fue auditoría. clavado el precio que les di y el múltiplo que me dieron fue el que se cerró y el que se firmó. Y compró el 100% de la compañía. Compró el 100%. Sí, bueno, ¿Y tú cedió, ahí? luego hizo el típico... Para empleados. Sí, Sí. sí. ¿Tú ahí desapareces? Yo ¿De desaparezco. multisistencia? Sí. ¿Javier? Javier se queda hasta hace un año que O sea, bueno, 14 años más ha seguido. Javier ahora debe tener, no sé, debe tener como 12 años menos que yo, bastante más joven, vamos. Y Javier ha tenido muchas, en el grupo Allianz, como era muy bueno, pues lo fueron ascendiendo y al final era responsable de asistencia global de Allianz, que era un puestazo. Y ahora ya está también desvinculado del grupo Allianz, se dedica a dar clase y a invertir bueno, también tenemos alguna inversión en común, él y yo. Y nada, yo Y tú ahí te quedas sin trabajo. ya me quedo sin trabajo, sí. Entonces Con decido, 100 y pico millones de euros en con el 100 y pico banco, millones menos de euros, impuestos sí, menos que hay que impuestos y pagar, tal, que pero pagar. llevabas años generando más de 10 millones de euros de EBITDA, Sí. con lo cual quizás repartiendo dividendos también. Sí. O sea que no era una cosa nueva, tú ya No, habías no. ido acumulando Sí, tenía, activos, sí, pero no te pero de creas- repente haces un salto muy grande. Muy grande, sí, enorme, sí. ¿Y qué pasa ahí en la vida de Nicolás? Pues mira, decido cogerme un año sabático. Nosotros vendemos la compañía un 30 de julio del año 2010, el 31 y el 1 en agosto. Y yo digo, bueno, pues me voy a coger un año sabático. Buen agosto, ¿no? Sí, estoy fundido, no, por razones familiares me tuve que ocupar de un pariente enfermo, por Vaya. turnos con mis hermanos y tal. Fue un agosto complicado, pero bueno, no pasó nada. ¿Y qué? Y entonces dije, bueno, pues y en septiembre ya pensaré qué clase de año sabático. Total, que sobre el 10 de septiembre me vino un pronto de estos y digo, a mí esto no me va a gustar, lo del año sabático. Ahora tengo un montón de dinero, voy a ver si soy capaz de montar algo. Entonces, es que es una historia un poco rara. Cogí a 4 ex empleados de multiasistencia que no habían seguido con Portobelo porque tenían una vinculación muy estrecha conmigo y dije, oye, ¿queréis volver a trabajar conmigo? Sí, claro, sí, fenomenal, estupendo y tal. ¿En qué? Y dije, pues no tengo ni idea. Pero bueno, ¿pero te darás algún proyecto en la cabeza o algo? No. Pero como tengo que administrar mi patrimonio, que es un poco de lío, con todo este dinero, yo no tengo esa experiencia, veniros a trabajar conmigo, me ayudáis y luego ya veremos lo que hacemos. Es tal cual, ¿no? Entonces alquilamos ¿Pero eran gente de finanzas o eran Sí, gente...? eran Vale, financieros, sí. ok. Sí. Claro, por eso Portobelo prefería a su gente y tal. Alquilamos un coworking
muy pequeñito, en Cuzco, en la plaza de Cuzco, en Madrid, y nos plantamos ahí los 5, 4 y yo, que además eran todo chicas, y yo. ¿Y qué hacemos? No sé. Gestionar dinero. Sí, empezamos a aprender a gestionar dinero y tal, y luego ya pues empezamos a entrar en el mundo financiero. La primera cosa, en el mundo empresarial, quiero decir, otra vez. La primera cosa fue que nuestro auditor de multiasistencia, que era EY, nos dijo, oye, me vinieron a ver, Nicolás, deberías comprar una empresa que tiene sede en Cataluña, que era Conversia. Y bueno, me lo contaron y dije, bueno, pues venga, la compro. Y Conversia era muy pequeñita, bueno, somos una plusvalía tremenda, y luego se la vendimos, que fue Pues- muy... Explícanos qué es. Converse es una compañía de Barcelona. Conversia es una compañía de Barcelona que había entrado antes que nadie, porque eran unos chicos jóvenes, 2 socios, en el ámbito de Protección de datos. la protección de datos, que era una ley completamente nueva, obligatoria para las Vale, pymes. o sea, había un boom ahí regulatorio, Ellos- ¿no? Ellos habían desarrollado una tecnología bastante potente, eran 2 chicos mucho más jóvenes que nosotros, y luego se pelearon. Eran 2 socios al 50%, y bueno, más o menos. Tenía ya ventas la compañía. Sí, sí, sí. ¿Era rentable? Sí, sí, sí. Tiene un equipo comercial fantástico, porque era vender a pymes también a nivel de calle, cosa que ya habíamos hecho nosotros en multiasistencia, con los bares y los restaurantes y todo esto. Y tiene una red comercial muy buena y un sistema informático potente, y la compramos. ¿Por cuánto la compras? Pues mira, yo creo que la compramos por unos 4 millones y luego la vendimos por 50. 48 para ser exactos, 48 y pico. Se la vendimos nada menos que a José Elías, que o sea, hoy en día es muy famoso. Es Y youtuber como nosotros. Sí, un youtuber, muy de podcast y tal. Y nada, José es un fenómeno, me cae estupendamente. Es gran persona y muy inteligente. Y ¿Y muy tú qué rico. ves en esta compañía? ¿Por qué la compras? Aparte que tienes patrimonio y Pues mira, estás intentando seguí- descubrir qué hacer con él, Seguí el hilo del argumento de Ersan Young, que fue, oye, compra esto porque tú entiendes de prestación de servicios, de redes comerciales, de tecnología, y da igual. Y esto, como ahora te has metido aquí en Cuzco a administrar tu dinero y te vas a aburrir, pues vuelve a Eso es ser más empresario. divertido. Y fue una reflexión muy poco elaborada, fue un impulso. La El de compré. BCG no te la compra esta tesis No, de inversión. no. Pero en el fondo estás haciendo lo que hace Portobello. Que es que Sí, tú tienes un know-how, ¿no? sí, Unas habilidades, sí, que es red comercial a pie de calle, eso es, proveer servicios, etcétera, eso es. y buscas compañías que puedan ser mejoradas con este know-how que tú tienes, Eso que es es. exactamente lo que hacen los private equities y Eso los... es, eso es. Entonces Muy tú parecido, hiciste lo sí, que sí. hizo Portobello contigo, Una analogía muy lo buena. hiciste con Conversia. Sí, ¿La hicimos llevas de facturar? ¿Qué sí, facturaría esto? no, con comercial la llevamos de facturar, pues no sé, 4 o 5 millones. O sea, compraste la compañía facturando 4 o 5 millones por 4 millones de euros. Sí, sí, sí. Buen precio, Sí, buen precio, pero porque estaban peleados. sí, es que Había que venderlo aquello. ellos estaban buscando un comprador. Vale, O sea, ahí- tampoco tengo ahí el de EY Sí. se merecía una buena comisión. Sí, No sé si se la llevó o sí, no, sí, pero se sí. merecía una Bueno, buena se quedó comisión. con la auditoría y ya hizo. Sí. Es una muy buena tenemos compra esto. buena relación con EY. Una Sí. compañía rentable, Sí, la comprada llevamos yo creo que a unos 15, una cosa así, de facturación. de Y subiste el facturación. múltilo Y subimos de mucho una también vez el EBITDA, a tres sí. veces y pico Sí, de facturación. sí, 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 sí. ¿Qué hiciste para hacerla escalar? A ver, 2 cosas. Una, multiplicar las ventas. ¿Pero cómo? ¿Contratando vendedores? Sí. Gestionándolos mejor, cuando invirtiendo en nosotros marketing. entramos en Conversia, pues debía tener, a ver, no sé, es que nosotros acabamos teniendo 150 comerciales. Pues no sé, a lo mejor tenía 25. O Pasamos sea, de a 25 base de a contratar 150. comerciales. Sí. Y luego, desde el punto de vista tecnológico, que era también un fuerte nuestro, por lo menos desde el punto de vista de concepción de negocios, ¿no? Pues nada, metimos mucha tecnología, creamos en Girona un call center muy potente, con una mezcla de servicio telefónico e informático para... Entonces es que acabamos teniendo 60 o 70 mil pymes, clientes de nuestro ¿Cómo las negocio, captabais? ¿Una por una por una teléfono? por una, sí. Pero claro, 150 comerciales en la calle solo tienes 2 Es opciones. mucho esto, ¿eh? O vendes mucho o te la pegas, ¿no? ¿Cuántas pymes has dicho? Llegamos a tener 70.000 a la vez.
captación. Lo que pasa es que iban entrando, iban saliendo, las pymes, y otros competidores, o quebraban, o cerraban, o lo que sea, ¿no? Y no sé, al final vendimos como a 200.000 pymes, en Conversia fue 9 años, ¿vale? Pero claro, a ver, que voy a hacer una cifra rápida O sea, no sé mental. cuántas empresas en España han vendido tecnología a 200.000 pymes, ¿eh? Nosotros. Ya. Sí, sí. Pero quitando Vodafone Ah, y alguna de estas, sí, pero no hay muy hay. pocas compañías con 150 comerciales, ¿eh? Vamos, de Sí. hecho, Conversia, ahora mismo, lo cuento además así, porque acaba de salir la noticia en los medios hace una semana, Atris Health, que es una compañía que cotiza en el continuo, acaba de sacar a la venta, porque había hablado por José Elías, pero José Elías era un accionista relevante de Atris, entró dentro del paraguas de Atris, Conversia y tal, y ahora la quieren sacar a la venta por 135 millones. O sea que debió crecer otra barbaridad. No sé si haciendo exactamente lo mismo, porque le he perdido un poco la pista. No por nada, sino porque yo también estaba muy liado con mis negocios y... Ahora llegaremos, paso a paso. Entonces, tú Conversia te pones a 100%. Sí, Cuando EY te la sí, sí, presenta, sí. tú la 100%. compras con tu propio capital, Sí, la ejecutas, te pones de sí, director general, sí, la haces crecer, sí. te encuentras a José Elías y se la No, vendes. no. Vamos a ver. Yo tenía un amigo, que sigue siendo amigo mío, que estaba en Indra. Entonces tenía una posición muy relevante dentro de Indra, muy relacionado él venía también de Capgemini, o sea, con un barniz tecnológico muy fuerte. En Indra salió para irse a otra compañía y esa aventura no le salió bien, se quedó como un poco fuera de juego y entonces yo tenía también el 80 y tantos% y luego tenía varios amigos con el 12 o 14 y éramos todos amigos. ¿Siempre son los mismos? Este No, 15% que te acompaña. no, han ido cambiando. Es curioso, ¿no? Tener Sí, el 85%, sí, dices, hombre, ya que estás, ten el 100% sí. o más, Bueno, ¿no? Porque, o sea, tienes sí, control absoluto, evidentemente, con el 80 y pero pico por mira, cien. es que yo no puedo, yo lo que no puedo hacer es contar historias ortodoxas, porque es que no he Hay sido que muy poner un ortodoxo. poquito de. Sí, entonces mis amigos, que tengo muchos, gracias a Dios, cercanos pocos, como todo el mundo, oye, pero déjanos entrar, pero no seas tal, pero coño, pero joder, pero te estás forrando y nosotros nunca nos dicen nada. Y bueno, unos entraron en unas, otros entraron en otras. Esa es la razón, ¿no? Con inversiones pequeñitas. Y este chico de Indra, eh, eh, en cuanto Conversia empezó a coger vuelo, lo fichamos. Digo, lo fichamos porque mis amigos y yo, aunque yo era el factotum, y lo pusimos de CEO. ¿Vale? Y lo ha hecho muy bien. ¿Por qué? Y luego compramos IESA, todavía con Conversia en nuestro portfolio, y ahí ya pasamos a Vale, o ser sea, ahí otra te vez. retiras un poquito de Sí, sí, Conversia y ya arrancas sí, el próximo movimiento. eso es, eso es. O sea, ¿cuál es el motivo o el evento que te hace contratar un nuevo CEO para Conversia? ¿Es, Pues es sí, cansancio? la experiencia de multiasistencia, que como había salido muy bien, pues bueno, no sé, es que al final el ego, como sabes muy bien, no digo por vosotros, que sois unos fenómenos, pero en general el ego de los emprendedores es muy fuerte. Entonces te crees que eres Superman todo el tiempo, ¿no? Pero luego, en cuando tienes un poco de lucidez, dices, bueno, pues me canso, me riñen, me salen mal las cosas, me meto en charcos y tal. Y cuando tienes la suficiente liquidez, que era mi caso, pues un CEO te ayuda muchísimo, claro. Entonces, además, este chico, Augusto Carmona, que lo ha hecho fenomenal también, como Javier, pues Augusto me ayudó una barbaridad y me quitó de medio toda la hojarasca que requería bajar al terreno, poner orden, tanto en Conversia como en IESA, porque IESA sí que era muy grande cuando Espera, la ahora compramos. llegaremos. Sí, Conversia, entonces pasa, la compras por 4 millones, factura 3, 4, sí, la llevas a facturar 15, más o menos, sí, números redondos, sí, sí, la vendes por 48 a sí, José Elías, sí, por el camino contratas a este director general sí, y aparece otro nombre, IESA. IESA, sí. ¿Esto qué es? ¿De dónde sale? Pues IESA, a ver, yo la había intentado comprar desde multiasistencia, porque IESA es una compañía que hace una cosa portentosa en cuanto a posibilidades, y es que hace el software de todos los administradores de fincas de España, del 90%. Claro, entonces lo que nadie había pensado, que eso sí se me ocurrió a mí, bueno, porque ese tipo de cosas se me suelen dar menos mal que otras, los administradores de fincas facturan
al año 35.000 millones de euros. No facturan, perdón, administran. Ajá, vale. Administran, 35.000 millones. Claro, entonces, y esa era un Estos son fenómeno. los alquileres. No, No, que son los administrar una comunidad- servicios sí, todos que- los servicios de una comunidad se de dan a una propietarios, comunidad. sí. Limpiezas, obras, mantenimientos, obras, todo. mantenimientos. Es GMB, que se sí, llamaría en un... la o contratación del gas, del ascensor, de la calefacción, todo eso. sea, ¿no? mueven toda esta Mueven economía 35.000 y la millones. gestionan. Entonces, claro, para un Que es un negocio espíritu- importante. Sí, Esto en España. solo en España, sí. Nosotros solo hicimos la operación española. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues si esa ya la creo que fue 14 millones. el La precio de comprasteis compra. desde el Family Office, Sí, 14 el millones de Family euros. ¿Qué Office. facturaba en aquel momento? Pues vamos a ver, y esa pasó desde unos 15 O sea, a la 40. vuelves a comprar a una vez facturación. Sí, más o menos. Sí. Pero es bueno comprando, ¿eh? Bueno, mira, ¿También están peleados los socios en ahí? este caso, que es una anécdota divertida, nos ayudaba un intermediario del mercado de compraventa de empresas que se llama, y es una compañía que funciona muy bien, Socios Financieros, ¿no? Entonces, los socios de Socios Esto es un Financieros, investment banker que se Eso hacen es. llamar ahora. pero eran bastante amigos míos. Oye, déjanos que nos ocupemos de esto, bueno, en multidistancia no nos dejaste, no sé qué y tal. Bueno, venga, vale. Y entonces, Déjanos que nos ocupemos, pero te cobraremos un sí, porcentaje le de la damos un transacción fee, también. ¿eh? sí, de una transacción Muy y tal. amigos, pero Sí, no exacto. son baratos. No son baratos. Y bueno, entonces me pasó una cosa que yo creo que era muy rara. Y era que eran muy lentos porque querían hacer una negociación perfecta y tal y cual. Y yo decía, pero a ver, ¿por qué no compramos de una vez? Porque yo lo veía muy claro el negocio. No, porque quieren, no sé, 2 millones más o 3. O sea, yo decía, bueno, da igual, pues no sé, pues pagarles y comprar de una vez, ¿no? Entonces se quedaban un poco escandalizados, todos. Bueno, los dueños no, que siempre decían, nos han llegado rumores de que Nicolás dice que nos paguéis más porque quiere comprar ya. Bueno, un desastre. Desde un punto de vista estratégico financiero, aquello estaba muy mal planteado por nuestra parte, por mi parte. Bueno, pero al final la compramos por el precio que decía Socios Financieros y nada, los dueños eran encantadores. Manolo, que era uno de los dos dueños, tenía 2 dueños, y esa. Se quedó con nosotros de presidente, con un salario potente, y nos ayudó durante 2 o 3 años mucho a hacer la transición. Y esa era una compañía que tenía mucha gente. ¿Por qué la vendieron? La vendieron por muy seniors, estaban cansados. Ellos habían fundado la compañía cuando trabajaban en un banco, los dos, que no sé qué banco era. Luego por la tarde crearon IESA, empezaron a crear servicios. Se hicieron administradores de fincas, luego les gustaba mucho la tecnología, crearon los primeros programas informáticos y tuvieron tanto éxito, lo hicieron tan bien que poco a poco, al final en España hay en este momento unos 14.000 y pico administradores de fincas. Y cuando vendimos nosotros IESA en el año 23, teníamos 11.000 de los 14.000. ¿eh? Entonces, pues nada, pasamos de 14 o 15 millones de facturación a 42. Y de repente vino una filial de Advent, alemán. Bueno, no, perdón, me estoy adelantando. No, nosotros otra vez había mucho rumbo alrededor y nos querían comprar y yo tenía ya otra idea en la cabeza que luego no lo hice. Y dije, bueno, pues como ya he vendido 2 y la nevera roja por en medio, pues voy a vender la cuarta, ¿no? Entonces lo hicimos con Arcano esto. Arcano fue el intermediario para vender. Y sacamos la compañía a la venta y tuvimos 100 candidatos a comprar de toda Europa y de Estados Unidos. Bueno, nos quedamos bastante sorprendidos de tanta poder de convocatoria. Y luego estuvimos año Es y lo que medio. tienen los monopolios, ¿no? ¿Eh? Es lo que tienen los monopolios. Yo Pues creo sí, que a verían una nosotros- fuerza de mercado muy grande de esta Nosotros siempre compañía. nos decían, sois un monopolio. Y yo decía, A ver, bueno, pues Con esta cuota de mercado, Claro, pero claro, nos investigó, como me parece normal, anticompetencia, y dijo, bueno, pero es que estos señores es que no tienen ninguna prebenda que les haga controlar el mercado. Estos señores se dedican a dar servicio y esto lo puede hacer cualquiera. son los únicos que lo hacen, lo todos hacen los bien. que los hacen, pues que si hay y va más, bien. sí. Y no hubo, o sea, nos Sí, dieron... no había ninguna práctica monopolística. No, ¿no? exacto. Tú puedes tener un monopolio sin estar abusando del monopolio Exacto. o haciendo prácticas Sí, monopolísticas. podemos tener Simplemente, sí. pues es lo que hay, ¿no? Lo que pasa es que, claro, era un monopolio, de hecho, muy potente, que es muy interesante desde un punto de vista de emprendimiento. Pues claro,
cuando tienes el software que gestiona el 100% de un negocio de administración de fincas, que son 5 empleados, y que dependen exclusivamente del software para gestionar, pues aunque vaya a la mayor multinacional, le ofreces cualquier cosa, y yo le digo, yo, no me lo toques esto, ¿no? Porque no son muy grandes y la informática es totalmente key para ellos, clave, y ya está. Y nada. Se parece mucho a la historia de Conversia y esa. O sea, lo Se parecen compras mucho, mucho, a una mucho. vez facturación, Sí, lo haces crecer 3x más o menos sí, y lo vendes a 3-4 veces facturación, sí, ¿no? sí. Con lo cual haces un por Sí, por 15 por mucho. 20 Sí, sí, a base de sí, escalar las ventas. sí, sí. Nosotros siempre decimos, ahora hablo de este equipo al que me he Parece referido fácil, antes. Cuando lo cuentas así, dices, oye, hay que hacer esto. Si uno quiere ganar dinero, A simplemente ver, nosotros tenemos lo de Nicolás. una cosa que nos gusta mucho y que es, la verdad que el precio es muy duro, pero la gestión es muy divertida. O sea, a nosotros se nos da fenomenal hacer puzzles, que es lo que decimos nosotros, que es encontrarte encima de la mesa una compañía. Fíjate que nos pasa en los bares. Nosotros a veces vamos, el cogollito de este equipo, pues a tomar una cerveza o un café a un bar y ya estamos pensando, yo esto lo cambiaría. Yo la Estáis barra viendo mala gestión. Sí, la barra la cambiaría de sitio, pondría no sé qué, no sé cuántos. Bueno, es como una perversión blanca, ¿no? La que tenemos. Y tanto en el caso de IESA como en el de Comercio hicimos eso, cambiamos ¿En el IESA también te modelo. pusiste tú de director general? ¿Perdona? ¿En IESA también te No, pusiste tú? ¿O aquí? nosotros ya cuando compramos IESA, cuando compramos IESA, es que otra vez nos habíamos metido entre IESA y Conversia, teníamos 700 empleados. O sea, un pequeño ejército, ¿no? Entonces lo que hicimos fue nombrar a Augusto, que era director general de Conversia. Cuando entró, lo nombramos CEO de una holding por encima, Vale. mini holding, que no O tenía sea, nada ya que más tenías un eso. CEO bueno, Sí, que te llevara los dos negocios. Augusto, sí. Entonces teníamos 2 directores generales. Uno magnífico, en Conversia, que se llamaba Alfonso Corral, que es de Barcelona, y que tiene una trayectoria comercial acreditadísima y que lo ha hecho fenomenal para nosotros y siempre en su carrera profesional. Y en IESA, Enrique Sánchez también, que había trabajado antes para una empresa de Abengoa muy potente, cuando Abengoa era potente, y también fue un gran director general. Y Augusto reinaba allí y yo era la reina consorte, porque yo, quiero decir, no tenía ningún papel ejecutivo en aquello, ¿no? Augusto me llamaba, me consultaba, aparecía por ahí una vez al mes. Mientras tanto, empecé a montar otras cosas tecnológicas muy visionarias y salieron todas mal. Antes de este capítulo me interesa muchísimo. Has mencionado de pasada la nebra roja, pero nos las hemos saltado. Sí, nos lo hemos saltado. Aquí hemos contado la historia de José. Es mejor saltarse la historia de la nevera roja, porque la nevera roja. Bueno, nosotros hemos escuchado de Íñigo y de José Sí. partes de la historia. Sí. Cuéntanos qué pintas tú en la nebra roja. ¿Cuál es tu intervención en esta historia? Pues mira, yo como siempre soy el más veterano de todos los negocios en los que he estado metidos, siempre una parte me atribuyen, porque a mí me horroriza, hacer de padre, ¿no? Que es un coñazo y a mí no me gusta, a mí me gusta hacer de gestor, ¿no? Y entonces la nevera roja es una cosa totalmente incomprensible para mí y para todos nosotros, porque José y Íñigo pues cuentan su versión, que es normal, ellos fueron los fundadores y tal, pero al final el mayor socio cuando se metió en la nevera roja éramos nosotros, y los que más dinero ganamos fuimos nosotros, y encima nosotros pagamos 4 millones por un 30 y tantos por ciento de la nevera roja, y al cabo de media hora vendimos nuestra participación por 24 millones. O sea, eso no volverá a pasar nunca, jamás. ¿eh? Y entonces, ¿qué pasó? Pues nada, la nevera roja es que es una historia increíble. La nevera roja facturaba 2 millones de euros brutos, no gross turnover, sino el propio turnover de la nevera roja, perdía un montón de pasta y la vendimos por 80 millones. O sea, nunca he visto una cosa igual. ¿Por qué pasó eso? Pues porque Axon, que es una compañía también de capital riesgo, nos vino a ver, eran amigos míos, y nos dijeron, oye, mira, sois los líderes en España de la comida a domicilio, porque no había nadie más, bueno, era una compañía pequeñita. Y entonces en Alemania se ha producido un fenómeno que ha sido
que los capitales riesgo han levantado 3.500 Se han vuelto millones locos. de euros. Se han vuelto locos en Sí, Alemania. se han vuelto locos para con hacer esta la industria. consolidación europea del negocio de la comida a domicilio y tal. Entonces van a venir a veros. Y entonces nosotros queremos asesorar porque esta compañía puede valer hasta 20 millones. 20 millones. Es imposible, facturando 2 y perdiendo. No, porque tal, porque nosotros entendemos de esto y tal. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues que sí, efectivamente vino el primero, que fue Just Eat, nos ofreció 20 millones. Nosotros estábamos deseando, joder, era una plusvalía enorme. Y Tú entraste a Y 9 sí, a o a ver, 12 o algo así. Has dicho 4 4 millones de tal. euros por un 30 y pico por cien, pues a 12 vamos A a 12 ponerle. millones, sí. De 12 a 20 en media A hora. media hora, sí. Entonces, después de Just Eat, apareció Delivery Hero, que se acaba de vender ahora mismo, con un CEO que ha durado hasta hoy, un fundador fantástico, Niklas, tío encantador. Y luego apareció otro que no me acuerdo. Y luego apareció Rocket Internet, que era un imperio desde el punto de vista de esto. Total, que pues 20, pues yo 30, pues yo 40, pues al final. Y entonces me acuerdo perfectamente que dijimos, oye, es que, porque cuando ya nos ofrecieron 80, que fue Rocket, y a quien le vendimos, es que es súper frívolo contar esto, porque los negocios son muy duros y no hemos sido nada frívolos en nuestro desempeño, pero es que ya nos estaba la risa. Pero ¿cómo? Pues, oye, si pedimos 100, y al final imperó el buen sentido, y dijimos, no, vamos a vender por 80, que esto ya no tiene ni pies ni cabeza. Y la vendimos por 80, ganamos un montonazo de dinero. ¿Cuánto tiempo Y desde la inversión hasta la desinversión? pues yo creo que en mi caso fueron como año y medio, no sé. No Sí, está mal. sí. ¿Y por qué entras tú en minoritario? Porque hasta la fecha tú estabas o arrancando negocios o comprándolos y Pues mira, operándolos tú. por una mini anécdota que te he contado, y es que, porque yo antes con mi socio de Bilbao, montamos un Globo. Entonces, Tenías Globo y esta la nevera espinita. roja, toda la red de riders, el reparto, etcétera, tenía mucho barniz de eso. Y en España no había nadie que se Pero puedes dedicara haberlo a hecho eso. tú desde cero. O haber comprado una mayoría. Sí, pero la nevera roja la fundaron José e Íñigo, que conoces, y entonces, o Íñigo y José, y yo les conocía, eran los hijos de mis amigos, que eran Vale. esos les amigos al que me he referido conocías. antes, ese grupito de accionistas que luego yo he tenido y tal. Entonces, pues bueno, mira, entré porque pues eso, fue una iluminación. Dije, bueno, venga, me meto y ya está. Y creo que les fue a ayudar mucho con mi expertise y tal, que no hizo falta, porque ellos eran, estos dos chicos, José Íñigo, Juan Tegui, son súper potentes, súper inteligentes. Aquí tenemos 4 compañías, ¿eh? Multiasistencia, la fundas y la vendes por 140. Sí. Nevera roja, entras por 4 millones, sacas Sí. La vendemos por eh, 80. sacas 20 y pico. Sí, Conversia, entras por 4, sales a 48. sí. Y esa, Y luego esa que que es un superprecio. Lo la dejamos ahí. compras, no sé su precio, pero yo he buscado por internet. Sí, ¿Puedo decir lo que he encontrado por internet? sí, claro. Pero Eh, el precio no lo sabe nadie, ¿eh? O sea, yo en internet he leído oficialmente, no, porque vamos a ver. entre 100 y 200 Sí, a la parte alta. sí. Y es lo que he visto por internet, varios números que no encajaban, pero bueno, me he quedado que no se equivocaran Sí, de pero mucho. vamos, esto tiene una razón. Y es que, bueno, que es una razón típica del capital riesgo, no nuestra. Y es que el precio ha sido muy bueno. Y entonces Advent nos dijo, oye, mira, vamos a ver. No quieren que se sepa que pagan bien. Vamos, que Que si firmas no, aquí, le subes el precio a la próxima te negociación. meten en todas las cárceles del mundo como se te ocurra Bueno, contar el precio. No conozco a nadie que esté en la cárcel por, Ya, por pero haber no, hablado de un pero múltiplo. bueno, yo me gusta ser Tú tan haces. serio como ellos fueron con nosotros, ¿eh? Además, una parte del precio también, que bueno, ya prácticamente ya no queda, ¿no? Pero quedó aplazada, Bueno. condicionada, todo un O sea, de montón no de querer cosas. decirme el precio, a decirme las cláusulas del No, pago. no, pero bueno, al final fue vamos, ha sido probablemente una de las empresas del ecosistema español de compraventa de pymes, startups y tal, con más margen, mucho más que la nevera roja. Bueno, no, la nevera roja no, porque la nevera roja no tiene sentido. Sí, Sí. ahí pillasteis un fuego cruzado. Eso es. Y Que además bueno, nosotros bienvenido sea. ni pinchábamos ni cortábamos. Aquí hay una situación de mercado que estábamos justo esa cosa más giga que tiene
El sitio oportuno, el momento oportuno. Totalmente. Ya está. Que no era el caso de las otras. Sí. Oye, 4 disparos, 4 aciertos. Bueno, sí, claro, pero... Y a partir de ahí viene disparos que no aciertas. Antes has dicho que aquí No, empiezas vamos a ver. proyectos que no... Cuando compramos... Vamos a ver, nosotros compramos Conversia en el año 2011 Ujú. y la vendimos en el 2022. Ujú. Es decir, estuvimos en el 2021. Ujú. Es decir, estuvimos 10 años. 10 en años Conversia. Luego, y esa la compramos en 2014 y la vendimos en 2023. O Ujú. sea, estuvimos 9 años. Claro, yo, entre que IESA y Conversia iban bien, generaban caja y había vendido multiasistencia, pues hombre. Y la había, verdad, y había CEOs y directores generales que se había encargaban. CEOs y directores generales y tal, nada. Entonces yo hice una cosa que me pega mucho hacer, y nunca me he arrepentido, pero todo el mundo piensa que es una locura, y es que me alquilé una oficina en Torrespacio, que son esas torres grandísimas que hay en Madrid al final de la Castellana. Que, bueno, oficina ahí están solo multinacionales, embajadas y yo. ¿Por qué? Pues porque me apetecía. Te apetecía tener una porque me oficina hacía ahí con ilusión. vistas. Sí. Sí, yo financieramente, la verdad que no soy nada ortodoxo. Bueno, entonces alquilamos la oficina en el año 2011, que es justo cuando compramos Conversia. Y alquilamos 600 metros cuadrados. Ahora nos hemos cambiado de planta y ahora tenemos casi 1.500 metros cuadrados en otra planta de Torrespacio, que ahora se llama Torre Emperador. Bueno, es muy conocido en Madrid, Torrespacio, como aquí la Torre Akbar, una cosa de eso. Vale. Y entonces, claro, ¿y qué hago yo aquí? Pues Porque ahí tenías tu family office, sí, mi family que office, eran 4 personas. 5, sí. 600, Y un campo de minigolf. 600 metros, sí. Era una insensatez Bueno, de momento parece mala idea, a ver cómo acaba. supina. Y entonces dije, joder, pues voy a hacer otras cosas, que a mí me gusta enredar. Y entonces creamos, en el año 2011, recién instalados allí, creamos TheRanking.com, Vale. que fue la empresa mejor y más ilusión me ha hecho que he creado yo en mi vida, con el 2424, que eso fue dentro de Multiasistencia, fue una joint venture con Telefónica. Bueno, historias. Entonces, Top ranking. TheRanking.com. De ranking, perdona. Entonces, ¿Qué es esto? The ¿Qué es Ranking esto? era hacer Explícanos. rankings. Nosotros le decíamos a la gente, a ver, vota a tu futbolista favorito, vota a tu playa favorita, vota a tu restaurante favorito, vota no sé qué, hacíamos rankings. Entonces, empezamos a lo tonto y de repente vimos que aquello era una especie de cosa salvaje. Hasta el punto de que al cabo de unos meses, nosotros nos anunciamos solo en Facebook, ¿vale? Y Facebook se emocionó tanto como nosotros, nos puso un implant en la oficina para ayudarnos. Porque es que Para de ayudaros a repente, gastar más dinero en Facebook Ads. sí, a gastar más dinero en Facebook Ads, pero nos ayudaron muy bien, porque ellos se inventaban fenomenal y tal. Y de repente con un O sea, erais presupuesto... como un caso de éxito, un conejillo Sí, de Indias eso es. de Y con un crecimiento dentro de Facebook. presupuesto pequeño de Publi en Facebook, de repente nos plantamos en 1 millón de visitas al día, de todo el mundo. Estados Unidos, ¿Quién creaba estos rankings? los usuarios. O sea, era una plataforma Sí, una plataforma donde yo ahora quiero hablar de air fryers y pongo los 10 User-generated mejores. content, que es la Vale. aspiración de todos los Sí. grandes y tal. Y los usuarios. Y entonces, claro, Facebook alucinaba. Y entonces dijimos, bueno, y no solamente teníamos 1 millón de visitas al día, sino que además de ese millón se nos registraban, con todas las de la ley, 70.000 al día. Claro, cuando pasaron 4 o 5 meses, habíamos tenido 100 millones de visitas y se nos habían registrado 5 millones de usuarios. Y entonces, claro, como no existían las palancas comerciales que existen hoy en día, y digo, ¿y cómo vamos a ganar dinero con esto? Pues bueno, Facebook, claro, Facebook nos costaba su historia, pero era Facebook. Y nosotros éramos unos principiantes, ¿no? Crecimos mucho, llegamos a 60 y entonces lo tuvimos que cerrar. Fue muy doloroso. ¿Por qué no monetizó? Porque no monetizábamos. O sea, pilló tracción, Pilló tracción, pilló 60 nóminas es bastante dinero, mucho dinero y no, cero no, facturación. cero facturación. ¿Pero seguía creciendo o se estancó? No, seguía creciendo. ¿Y Sí, lo sí. cerraste? Sí. Con un crecimiento de 60.000 signups al día. Que es, o sea, Es una locura. Si yo contara mi historia a cualquiera, como estoy haciendo aquí, es que es justo lo contrario de lo que yo siempre hubiera hecho. Yo hubiera seguido. Pero alguien tiene que pagar estas 60 nóminas. Sí, yo. O sea, tú tenías pulmón. Claro, sí, tenía pulmón por todas
Pero a algún la día. venta de Pero multiasistencia tiene que ir. y de la nevera roja. Tiene que ir a algún sitio esto. Sí, pero no se trataba tanto del dineral que nos costaba aquello, que me costaba, sino que, a ver si lo digo, sino de que es que era un ¿A dónde negocio iba? ¿a dónde iba? Claro. Entonces digo, bueno, El sí, quemar para quemar no es buena vale. idea. Entonces, después de eso, Y eso muere. muere. TheRankings.com Sí, deja de estar activa, estas deja de 60 estar activa. personas se van a otro proyecto. Eso es. Entonces digo, bueno, pues me entra la típica rabia de la arrogancia emprendedora, que hablábamos Ese antes, primer negocio que sí, que cierras. fracasa. Y digo, bueno, pues digo, mira, ahora tengo aquí, me quedo con unos cuantos de estos desarrolladores y tal, y teníamos otras ideas en la cabeza y tal, y empezamos a hacer cosas, y hicimos como 4 o 5 empresas. Desde el año 2011 hemos hecho, no, 6 o 7. Desde el año 2011 hasta el 2024. Todas fracasos, todas en fila. ¿Cuáles son? Bueno, pues mira, hicimos una compañía que se llamaba TicketChat, que era una idea mundial. Abrimos una oficina en Nueva York. Entonces, ¿Cuál era el pitch de el pitch TicketChat? era que tú, bueno, era como una especie de streaming adelantado a su tiempo, en el que los influencers famosos y los artistas y tal y cual podían hacer conciertos o lo que hace Ibai Llanos hoy en día, pero de manera muy rudimentaria, ¿no? No dimos con la tecla, 1-0. Bueno, es que hemos hecho varias de esas, ¿no? Luego hicimos Billion Hands, pero el primer Billion Hands, porque el Billion Hands actual se llama Billion Hands porque de ranking.com, que era el negocio de rankings, como era un desastre, pues el dominio y tal lo perdimos. Ostras. Sí, Billion Hands, hicimos un negocio Billion Hands que era fantástico, que era contextualizar imágenes. Abrimos una oficina en Tel Aviv, hemos hecho cada cosa. Y aquello, no funcionó, pero con unos israelitas. ¿Qué era Billion Hands? Billion Hands era. ¿Era una segunda vida de The Ranking? No. Billion Hands era que podías ver una prenda que llevaban puesto los influencers en Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, y te la identificábamos y la podías comprar. Todo online, ¿no? Y eso tenía mucho sentido. Y no fue mal. Era una especie de 21 Buttons, pero más tecnológico, más ilustrado. Abrimos una oficina en Tel Aviv, nos quedamos con los israelitas. ¿Por qué abristeis una oficina en Tel Aviv? Pues porque los israelitas son los reyes de la contextualización de imágenes. Vale. O sea, la tecnología de visión por computador y eso detección de es. objetos y tal se hacía ahí. Eso es. Y contratasteis talento tecnológico en Tel Aviv. Exacto, sí. Y esto fue razonablemente bien. Y al Pero final, esto cierra. cierra, sí. Luego hicimos otra compañía que se llamó Critizen, que en mala hora se nos ocurrió, pues se nos llenó de trolls desde el minuto 1, porque nos dedicábamos dejábamos a los usuarios criticar negocios. Bueno, Negocios. negocio, criticar. Lo que te gusta y lo que no te gusta. Era una especie de ranking, pero... Entonces, claro, de lo que le gusta a nadie escribía nada. Todo el mundo Cuando escribía estás lo que no le contento, gustaba. No nadie era se como un acuerda. negocio de reseñas perversas, por decirlo de alguna manera. Como todos los de reseñas Como en todos los de general, ¿eh? reseñas. Sí, Acaba- pero menos Billion Hands nuevo, que luego Vale, te cuento. ahora llegaremos. Sí. Total, que... pues, otro desastre. Bueno, pues, ¿A cada uno de estos cuánto dinero le metes? bueno, pues le fui metiendo. Al final hemos llegado a Billion Hands sumando todas esas. O sea, has ido reciclando lo que quedaba de cada uno. Sí, 35 millones. O Pero sea, si sumas todos estos sí. intentos, suma 35. Eso, no me acuerdo la verdad. Vale, pero uno por uno, sí. que no son Porque 100.000 además- euros. No son 100.000 euros. No, 35 millones. Hombre, a ver. O sea, de esto, yo he sido siempre. Es que nunca he tenido dinero, ahora tengo, porque he vendido empresas y tal, pero es que no quiero hablar con arrogancia del dinero, ni 35 millones, me da igual, no me da igual. Pero 35 millones es un dineral Es mucho. para cualquier empresa, para cualquier contexto social o económico, lo que sea. Pero bueno, como Yo creo que teníamos... nadie gana 35 millones despreciando 35 millones. Claro, efectivamente, esa es un poco la reflexión, que está muy bien dicho por tu parte. Entonces, pues se te genera por un lado amargura, porque, bueno, estás tirando dinero de cosas que no producen y tal, pero siempre con la fe del carbonero, ¿eh? Siempre pensando, al final lo acabaremos encontrando. Bueno, pues ahora hemos encontrado Billion Hands, donde realmente a nosotros nos parece que hemos dado Billion Hands, que es esa empresa que cierras, la vuelves a abrir.
No, Billion Hands, la antigua la cerramos y la nueva se tenía que llamar TheRanking.com, pero como habíamos perdido el dominio, y como O nos sea, vamos a... reciclas todo realmente, Sí, todos los ¿y cómo proyectos estos. cómo nos vamos a llamar? Y como hemos hecho tantas cosas mal, o sea, tantas empresas fracasadas como acertadas, no, más todavía, pues dijimos, oye, mira ahí, a ver, las A empresas ver que si hemos nos queda cerrado, algún nombre de a ver si estos. tenemos algún nombre que sirva para esto de los rankings que vamos a volver a sacar. Billion Hands pega bien. Ah, pues sí, claro, porque millones de rankings se crean los usuarios y tal, 1 billón de manos y tal, Billion Hands. Y recuperamos, bueno, el dominio era nuestro, no lo habíamos perdido, billionhands.com y todos los demás Billion Hands. Y entonces ahora este Billion Hands es el antiguo de Ranking.com. Y el Billion Hands antiguo quebró, vamos, quebró, no, cerró y ya Y está. en el primer de ranking.com había un pequeño problema, que es que no monetizaba. Exacto. En Billion Hands Eh, V2, Pues en Billion Hands ¿cómo V2 monetiza? nos pasa todo lo contrario desde un punto de Monetiza vista. demasiado. Sí, bueno, a ver, estamos lanzando ahora la compañía, ¿Vale? ¿no? Sí, ¿Qué es este negocio? a ver, Billion Hands es lo mismo que era de Ranking.com, es decir, pero lo que pasa es que nosotros ahora lo cuento por orden porque que se explica muy bien. Nosotros, por un lado, nos hemos convertido expertos en contextualización. Lo que he contado de Tel Aviv, tal y cual. Mucha gente dice que tenéis una tecnología de contextualización de imágenes mejor que Google Vision, que no me oigan los de Google, que se enfadan. Pero Eso estará en YouTube, que es de Google. nos lo dice mucho el mercado, ¿no? Pues puñeteros somos de la contextualización de imágenes. 1-0. Luego, hemos creado nuestra propia IA. ¿Y qué quiere decir nuestra propia IA? Pues que sobre todas las fuentes de IA que hay en el mundo, desde ChatGPT, desde toda Perplexity, todo lo que quieras, nosotros hemos creado una capa de IA muy potente para Billion Hands. Vale. Entonces lo que hacemos es, con todas las herramientas que nos facilitan los demás, pues crear nuestras propias herramientas, nuestros propios algoritmos, y eso queda muy chulo. Vale. Entonces, por lo tanto, tecnológicamente somos muy potentes. Y entonces nosotros hemos salido ya al mercado con decenas de millones de rankings que hemos creado nosotros con nuestra IA. Pues lo que he contado antes, la mejor playa de Huelva, el mejor... Pero a base de scrapear internet, de leer internet, Es mucho más sofisticado y que luego eso. la IA, bueno, Sí. pero de algún sitio tiene que salir la información. Sí, la información sí. Sale de internet. Entonces La tú te información lees internet sale de y internet. luego tienes tus modelos de inteligencia Eso artificial es, propios exacto. y llegan a la conclusión de que las 10 mejores playas de Menorca Sí, son estas en este orden. Eso es. Entonces, claro. Que esto lo hace también Perplexity o lo hace ChatGPT. Sí, pero con dos diferencias muy Hoy, importantes. digamos, a mayo de 2025. Sí, pero Esto cambia muy con rápido. dos diferencias muy importantes. Y es que nuestros rankings se votan. Y los votan los usuarios. O sea, primero hay un ranking generado, la semilla la planta vuestra inteligencia artificial. Correcto. Que es una alternativa a un Perplexity o a un ChatGPT y es. otros. Pero por encima hay un crowdsourcing Eso es. de usar el voto, la red social, Perfecto. que lo cualifica. Perfecto. Entonces, claro, eso para nada, porque esa interacción, por un lado humana, nosotros tenemos ya casi 60 personas dentro de Billion Hands, ¿no? Entonces, por un lado, y por otro lado, interacción mega humana, que son los usuarios de Billion Hands, que entran en Billion Hands y votan los rankings. Y crean sus propios rankings. Con lo cual, ¿Por qué votan rankings y crean rankings esta gente? a ver, votar es algo que crea mucha adicción. Es decir, ¿Sí? Sí, porque si a ti te dicen, si te gusta el fútbol, y de repente, que ahora vamos a hacer una campaña de publicidad que lanzamos enseguida, muy salvaje, luego te cuento un momento. Bien, mundial, la campaña. Sí. Entonces, ¿Eso claro, está en los 35 millones o va por encima? no, eso, pero ahí, en fin, tenemos una fórmula mágica que eso no me importa contarla, ¿no? Me interesa. Sí, para hacer una campaña mundial sin que nos cueste, ¿no? Sí. Y a ver, entonces, vale. Entonces tú dices, mejor equipo de fútbol de la liga. Pero puedes decir el mejor equipo de fútbol de la liga, o el mejor equipo de fútbol de Cataluña, o el mejor equipo de fútbol los mejores futbolistas del colegio de mi hijo, o tengo el perro más bonito de mi barrio, o el Iba a salón decir, mejor hasta ahora la decorado. respuesta siempre era Messi. ¿Eh? Ahora ya no. La respuesta siempre Bueno, era Messi, pero ahora ya no. ahora es el magnífico Yamin, ¿no? Vale. Y a mí me encanta además el fútbol y él. Entonces, claro, la gente quiere votar.
Entonces, ¿cómo captamos usuarios? Bueno, vamos a ver. Entonces, el mercado, ¿cuál es nuestro mercado? ¿Cuál es nuestro modelo de monetización? Que lo voy a contar mejor por este orden. Venga. Pues el mercado son los anunciantes. Porque claro, nosotros, supuesto que seamos capaces, que lo vamos a ser, si Dios quiere, como dice el chiste de los vascos, quiera Dios o no, lo vamos a ser. ¿Vale? Bien. Entonces, a ver, Los los anunciantes anunciantes. quieren gente que Los les compre cosas. anunciantes dicen, si tenéis millones de votantes y les contamos cómo los vamos a conseguir, pues entonces, si tenéis millones de votantes, pues sois un mercado maravilloso para un anunciante porque tenéis la mayor segmentación del mundo. Déjame que Sí, haga un poco de reto sí, para entenderlo mejor. Factorial es un anunciante. sí, Nosotros invertimos claro, millones de euros al año para atraer clientes, claro. ¿no? Y yo quiero salir en una lista de rankings. Bueno, sí, pero quiero ser el primero. Sí, muy bien, pero eso lo tenemos muy bien resuelto. Vamos a ver, en primer lugar, nosotros es que no vendemos salir el primero porque nosotros Ya. presumimos de que somos, y lo somos, de que somos completamente blancos. Es decir, nosotros si nos dicen que el mejor coche, en vez de un Ferrari, es un coche chino, si los usuarios Ya. dicen que es el chino, sale el chino. Pero a Ferrari se le pasan las ganas de Ya, anunciarse. no, pero si entonces con Ferrari hacemos Ahí. una... Se Ya, anunciará en otro no, no, que no, diga no, que es no. mejor el Ferrari. No, 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 porque con Ferrari tenemos una receta que funciona con cualquier anunciante de maravilla. ¿Cuál es la receta? Pues la receta es la siguiente. Nosotros decimos a Ferrari, ¿tú quieres que hagamos rankings relacionados con el mundo del automóvil en los que tú seas el único anunciante en los rankings? El único anunciante. ¿eh? Y están relacionados con el mundo del automóvil. Lo que tú quieras, los coches los más famosos de los grandes premios, los mejores pilotos, no sé qué, no sé cuántos. Entonces es publicidad completamente targeteada para los compradores potenciales de Ferrari. Vale. Y O todo sea, eso está lleno de publi de Ferrari. o sea, digamos que te metes encima del ranking, pero no dentro del ranking. O sea, hay Exacto, un ranking de cosas eso es, automovilísticas, eso es, pero no necesariamente eso es es. la cosa del ranking es la que Nosotros anuncias. hacemos una cosa muy bestia, con perdón, que es lo que ha llamado muchísimo la atención en el mundo publicitario, y es que nosotros le decimos a cualquier anunciante, eh, mira, yo te voy a generar Bueno, rankings como Google y como Meta y eso como es, TikTok y del mismo como... modelo. Yo te voy pero distinto, porque yo te voy a generar millones de visitas. ¿Cuántos millones de visitas quieres en tus anuncios? Y entonces nosotros le hacemos la campaña, ¿vale? Vale, sí. Entonces Esto es como nosotros, Google. Es como una Google, oferta parecida a la que te haría Google. el mismo modelo, sí. Entonces, pero nosotros tenemos una hipersegmentación que Google no tiene, ¿vale? Porque, por ejemplo, imagínate, un anunciante grande de deporte, Adidas, Nike, cualquiera de estos. A ver, nosotros tenemos ya millones de rankings de deporte Que ha hecho la IA. que ha hecho la IA y que están Y haciendo que luego ya, el que han empezado a crowdsourcing ha hacer ido los votando y usuarios. tal. Sí, vale. Entonces, claro, ¿qué le pasa a un anunciante de estos que dice, a ver, ¿dónde haces las campañas? Donde tú quieras. Tú pídeme. Pues yo quiero campañas en Sudamérica, te hago las campañas en Sudamérica. Yo quiero campañas en Cataluña, pues te hago las campañas en Cataluña. Yo quiero en la provincia de Girona en verano para los turistas franceses, pues te hacemos eso. Todo a toda velocidad, todo automático, todo muy reluciente, muy limpio, muy bonito. Virofans está abierto y se puede entrar y se puede ver. Todavía no tiene publi porque estamos lanzando O en sea, este acabáis de momento. lanzar. Acabamos de lanzar. No estáis facturando todavía. No, 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 no. Pero vamos a lanzar una campaña en la que vamos a estar, para que tengas una idea, solo de entrada con ese acuerdo que tenemos un acuerdo con una de las 5 mayores agencias publicitarias del mundo, que ellos, como quieren intervenir en la captación de anunciantes en el negocio que nosotros podemos generar, se han comprometido por escrito a meternos en 50 de los 100 mayores sites del mundo De con... páginas web. Sí, Entonces, páginas ¿sabes qué web. decir páginas Sí, web? sí, Sí. páginas web. Páginas web. Y luego en el mundo hay 4 o 5 resellers, algunos son muy conocidos, como Taboola, por ejemplo, ¿no? Pues uno de los muy grandes, que tampoco por confidencialidad puedo anunciar todavía. Bueno, el otro es Outbrain. Si no es Taboola, No, es sí, pero hay Outbrain. alguno más, ¿eh? Vale. Hay alguno más. Y con ese empezamos en 1900 medios de comunicación, que ese le tiene comprados los espacios, ¿vale? Y en 10.000 webs. ¿Esto cuándo Entonces, pasará? ya, por las próximas semanas. Vale.
¿vale? Entonces, claro, si la película real se parece un poco al tráiler, que es lo que te estoy contando a ti, pues vamos a generar un negocio gigantesco a mucha velocidad. ¿Cuánta gente hay ahora mismo en Billion Hands? ¿Equipo? Equipo somos 60, 60. algo menos, 50 y tantos, porque es que además Y tú ahí estás. yo ahí estoy muy metido desde un punto de vista puramente ideólogo y estratégico, ¿Y hay pero un CEO hay un o una CEO? CEO y hay un equipo ya bastante potente, sí. Sí, 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 sí. Y tú eres el único socio. Yo soy el único socio, pero ¿Y aquí algún amigo que te ha pedido no, invertir? yo aquí soy el único socio, pero el management top ya tiene sus, bueno, ya vale stock options, Vale. pero sí, Participación en. participación, sí. Y esto, claro, o sea, vamos a ver, comprendo que suena un poco hasta arrogante y todo, pero nosotros nuestro modelo es YouTube. YouTube, Es vuestra referencia. O nuestra sea, queréis referencia, ser sí, el nuevo YouTube, pero es que el pero no hay negocio, vídeo, hay el, ranking. sí, déjame en 2 segundos. A ver, en YouTube puedes subir vídeos y ver vídeos. En Million Hands puedes votar rankings y crear rankings. Vale. YouTube vive de la publi, nosotros vamos a vivir de la publi. YouTube tiene canales, nosotros también vamos a tener canales. YouTube tiene, es que nos parecemos en todo. Lo que pasa es que en vez de hablar de vídeos, hablamos de rankings. YouTube tiene una escalabilidad salvaje y nosotros también, porque es infinito el número de rankings que puedes crear de todas, ¿no? Desde un punto de vista de publi, YouTube que es la segunda empresa del mundo. Google es la primera y YouTube la segunda, que en términos de tráfico, fidelización de usuarios, etcétera. Nosotros, es que, no sé, es que es exactamente igual el modelo. Clavado. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que, claro, hemos empezado a contar el modelo a otras agencias, aparte de la quinta o la sexta del mundo, que es nuestro partner en esos 50 sites más importantes, y se está produciendo un milagro que yo nunca he vivido nada parecido, milagro entre comillas, claro, y es que todo el mundo quiere jugar. Las agencias dicen, no, no, pues yo mis clientes se van a anunciar en Billion Hands, porque si tú eres capaz de hacerle las campañas que ellos quieran, con el número de clics y de impresiones que ellos quieran, pues entonces nosotros queremos jugar a eso. Y nosotros somos capaces, dentro de un orden. Pero no hay riesgo, hay muy poco riesgo diluido para los anunciantes, porque si luego conseguimos, Pagan a performance. claro, O sea, si no les eso es, si no les traes traigo los millones de visitas, clics no que les vas a quieren, cobrar. pues si les traigo la mitad, No, sí, pagan la mitad. vender publicidad performance es lo más fácil del mundo. Sí. Más fácil que vender la asistencia a restaurantes. Sí, pero curiosamente, Te traigo clientes, si te traigo clientes me pagas, si no, no. como sabes muy bien, de todas maneras, luego tienes la parte contraria, pero nosotros somos muy echados para adelante, que es que todo el mundo te dice, a ver, el mejor negocio del mundo es el arbitraje de tráfico, pero ha triunfado dos en el mundo. Y vosotros os habéis metido aquí de cabeza pensando que vais a dar con la piedra filosofal. Y nosotros pensamos que vamos a dar con la piedra filosofal. Pues para mal, porque seguro que es para mal, pero pensamos que sí, que nosotros hemos descubierto un nicho que no existía, muy potente a través de los rankings y que va a tener mucho éxito global. Nosotros somos globales desde el principio, nosotros no vendemos nada en España específicamente. Además, los rankings se comparten muchísimo y se comparten por todos los canales convencionales de Internet. Por lo tanto, ahora mismo, que tenemos 14 usuarios dentro del número que vamos a tener, pero resulta que lo comparten pues, con amigos que tienen en Nueva Guinea. Y tenemos como 12 tíos de Nueva Guinea ya metidos en nuestros rankings votando, en Ghana, en cualquier sitio que te imagines, ¿no? Y eso ya lo vivimos en el de ranking.com antiguo, esa magia y esa potencia y tal. Pero claro, ahora lo que vamos a hacer es comercializar. Y es muy sencillo comercializar. Yo compro y revendo, ¿eh? Entonces la filosofía es esa. Veremos el lanzamiento, seguiremos el lanzamiento de Billion Hands. O sea, tengo tantas preguntas para hacerte y quiero intentar condensarlas, porque muchos años, muchas experiencias, muchos éxitos, ¿no? Algunos Sí. no tanto. Balances de éxito. Balances de éxito, claramente. Pero tenemos fracasos para aburrir. No, a la aprendizajes audiencia. hay de los dos lados. Por eso. Pero una cosa, intentando buscar el hilo de tu trayectoria, de las compañías, ¿no? Desde montar una empresa que vende una solución a un problema súper simple, actual, y que la tecnología te va permitiendo entregar de manera más escalable y más ágil, ¿no? Ahí aprendes a dar servicio y aprendes a hacer venta de pymes a pie de calle, ¿no? Primero. Correcto. Luego compras compañías que, aunque ofrecen servicios
diferentes tienen en común que venden a pymes de manera muy contratar vendedores, patear calles, Correcto, quemar teléfonos, ¿no? O sea, tienes un aprendizaje muy correcto, bestia ahí de llegar a mercado, pymes, correcto. empezando por España, aunque luego te expandes por mercados. Sí, Esto lo haces varias veces sí, y ahora de repente me estás hablando de una empresa global, sí, no empieza por España. sí. No tienes a nadie pateando calles, No. sino que es comprar tráfico Comprar en tráfico Facebook. y revenderlo. Y en lugar de solucionar un problema súper evidente existente del mundo real, estás creando una categoría nueva Correcto. de tráfico y Sí, de gran, publicidad gran y tal. ¿no? O reflexión. sea, es un cambio muy bestia de lo que Sí. llevas haciendo los últimos 40 años, sí, 42 años. Por a- eso nos pasan cosas peregrinas, no nos ha pasado nunca. Como por ejemplo, ahora tenemos un banco americano, BERT, que ha empezado a hablar con los grandes en Estados Unidos. Y bueno, pues es que yo no me creo nada porque somos muy de pueblo en eso, ¿no? Pero bueno, hablan de valoraciones bastante enloquecidas y cosas de esas para entrar en nuestro capital. Pero de momento no necesitamos dinero. Y todo el mundo que piensa como nosotros nos dice, esperar. No compréis dinero ahora, tenéis liquidez, seguir vosotros una temporada. Ya has metido 35, ¿Eh? ya no viene de uno más. Si has Claro, metido por eso, 35, esto es un problema, ¿no? Porque no, acabas totalmente. metiendo 200 y Tal dices, cual, tal ¿qué he cual, hecho? tal cual. Entonces, pues nada, ahí estamos y por ahora tenemos liquidez cómoda para seguir nosotros solos. Y has mencionado algo que para nosotros ha sido crítico. Y Andrea, que está aquí conmigo, que es nuestra CXO, ella fue la que verbalizó que nosotros ni habíamos pensado en eso. A ver, Google creó una categoría que fueron las búsquedas, Facebook otra que fue social, TikTok otra que fue entertainment, ¿no? YouTube, el mismo YouTube, pues ¿no? El tema de los vídeos y tal. Y nosotros hemos creado una categoría, dijo ella, que es la inspiración. Y nos reímos mucho, ¿qué inspiración? Inspiración es muy cursi y tal y cual. Pero claro, no, es muy profundo y las marcas y las agencias lo han visto a la primera, porque dicen, a ver, es que vosotros tenéis aquí un potencial impresionante, que eso entronca con las reseñas que hablábamos antes, que es, oye, me quiero comprar una lavadora de carga frontal. ¿Y dónde busco advice? Pues, por ejemplo, en Million Hands, porque en Million Hands las lavadoras de carga frontal, en cuanto ¿Buscas un cojamos ranking? carrerilla, ¿Pides que se cree? ¿O buscas uno que exista ya? bueno, en Million Hands, con nuestra IA, que es muy potente, de forma asistida, a mucha velocidad, puedes Vale. crear todo tipo O de sea, rankings. sobre la marcha. Sí, Has dicho muchas cosas, pero una de ellas es, por alguna razón, tú acabas vendiendo. sí, A ti te gusta hacer crecer, gestionar, te gusta gestionar, ¿no? sí, Arreglar sí, las sí, cafeterías a las que vas con tu equipo. sí. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué llega un momento en el cual hay que vender? Mira, Y hay que ir a otra cosa. ¿Por dos qué no raz- seguir y hacer dos el raz- compounding? ¿No? Warren Buffett se acaba de jubilar ahora después de 60 años de dos CEO de una razones, tres compañía. razones, muy rápidas, todas una detrás de otra. En primer lugar, mis 4 hijos trabajan conmigo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, no he visto ni una empresa familiar, yo, toda la gente que conozco, etcétera, etcétera, he visto alguno. Pero que la segunda, la tercera generación suelen Se ser acaba bastante. jodiendo. Se Sí, acaba se acaba jodiendo. jodiendo, sí. Dicho en plata, sí. Y entonces yo no quiero dejar ni una empresa a mis hijos. Entonces yo, que todavía, gracias a Dios, de salud estoy en condiciones, pues a mí me gusta crear. Y cuando llego ya a mi nivel de incompetencia, que ya no es el mío, sino el de nuestros equipos, o de saturación, de negocio, mercado, entramos ya en ámbitos de competencia que viene y tal igual, fuera. Fuera no es despectivo, no es peyorativo, sino que ya no pintamos A mucho otra ahí cosa. a otra cosa y otra vez creas otra cosa nueva, ¿no? Y Pero ahora, crear otra cosa nueva no es menos cansado, ¿no? Es un poco la falacia del emprendedor que tú mismo has estado en esos zapatos de sí, decir, no puedo más, estoy cansado, estoy burnout, me vendo la compañía sí. y al cabo de, creo que has dicho 2 semanas y media, estabas montando otra ya. Sí, pero mira, me dijo un amigo, que además es de aquí de Barcelona, pero no quiere que yo diga quién es, muy deportista, muy conocido, me dijo una cosa que me gustó mucho. Me dijo, claro, tú eres escalador, pero en vez de escalar el mismo pico 70 veces, pues lo que quieres es ir de pico en pico. O sea, de Sí, escalada, sí. ¿no? Pues sí, Montaña parecido. en De montaña. montaña en montaña, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, escalas uno y luego empiezas igual de cansado, empezar por el siguiente, pero bueno, es más emocionante, es nuevo, es divertido. Divertido es una palabra frívola para los negocios, y yo no sé por qué digo divertido, porque no creo en la diversión.
pero sí que creo, bueno, en el excitement. O sea, 27 años o los que fueran vendiendo asistencia a bares y restaurantes. Bueno, eso fue solo los primeros años. Luego ya nos metimos en el mundo del seguro, ¿no? Porque fueron 6 o 7 años. Pero bueno, sí, bueno, no pasa nada. Bueno, el barro está bien a veces. El barro está bien, pero el barro Sí. no es divertido. Es que es otra palabra, ¿no? Ya, Seguramente. sí, bueno, sí, Pero bueno, te tiene que ir la marcha. te tiene que ir la marcha, sí. Pero no soy solo yo. Vosotros sois otros marchosos. Nosotros estamos en el barro también. Por eso, claro, Sí, sí. claro. Nos gusta el barro. Como un éxito. Y nos lo pasamos bien, ¿eh? No Lo sé sé, si, lo o sé, sea, lo sé. nos lo pasamos muy bien. Lo sé. Entre comprar y arrancar negocios, ¿qué has aprendido de esto? A veces has comprado, a veces has empezado de cero. Sí. Bueno, la verdad es que de cero, Multiasistencia. solo empecé en multiasistencia y ahora, bueno, en todos Billion esos Hands. que te contaba Las que antes no han ido han bien. funcionado, y ahora en Billion Hands. Lo demás han sido compañías que hemos comprado, sí. Y pequeñitas, y las hemos hecho muy grandes. O sea, que es casi como nos O hubiéramos sea, hay una empezado. ventaja de montar empresas versus comprar muy evidente, que es que no hace falta dinero. Para comprar una empresa hay que tener capital, para Claro, empezar sí, menos, sí, menos dinero, sí. ¿no? Porque Sí, también sí, algo sí. tuviste que poner, pero Sí, claramente sí. menos que para Claro, comprar. pero claro, a medida que creces desde un punto de vista cronológico con tus empresas, también creces biológicamente. Entonces, tu visión cuando tienes 27, que es cuando yo empecé, no es la misma cuando tienes 37. Y pues nada parecido cuando tienes 47 y 57 ¿Cómo y cambió? 37. ¿Eh? ¿Cómo cambió esta visión? Bueno, pues porque te vas haciendo menos ingenuo, por un lado. ¿Esto es bueno o es malo? Eh, para los negocios, si eres joven es malo. Y porque tienes O que sea, mantener esa la ingenuidad ingenuidad, es claro. Y clave. si eres senior, clave. La Y gente senior ya lo ha visto todo. Ya, Esto no se puede hacer, esto es así. por eso un ¿No? axioma. Limita mucho la innovación si lo has visto todo. Sí, pero un axioma global, incluso filosófico y empresarial y tal, es que la combinación ideal en una empresa es la mezcla de experiencia y empuje, ¿no? O empuje y experiencia. Pues, pero Cuanta no más puedes tener experiencia empuje tienes, con no. 70 años, que es 71 que tengo yo, tampoco puedes tener mucha experiencia con 22. ¿No? Es No. distinto. Claro. No, totalmente. Por eso el capital riesgo juega ese papel. ¿El capital riesgo qué hace? De mi primo, el de Zumosol, que tiene el dinero y la experiencia. Eso se puede interpretar de muchas maneras, pero más o menos la música de fondo es esa, ¿no? Nunca te has diluido para hacer crecer tus negocios. No. No, y me he arrepentido muchas veces, pero otras, pero O sea, has podido, no ha sido porque hay gente que no ha levantado nunca dinero y dice, es que nunca me lo han ofrecido, nunca he podido, No, sí, y con lo cual he tenido que sobrevivir yo a pulmón. Tú no, tú Sí, dices, sí, me sí, han sí. ofrecido muchas veces invertir en mis compañías. Bueno, en el caso de Multisistencia fue peor, vamos, peor no, fue estupendo, pero en el caso de Multisistencia, cuando éramos pequeños todavía, nos quiso comprar primero Mafre, luego Que fue el BBVA, primer cliente, ¿no? sí, Grande que tuvisteis. luego BBVA, luego un gran multiasistencia específico, muy de nicho que hay en el Reino Unido, que se llama HomeServe. Luego la bolsa con el Banco Santander. O sea, no Salir sé. a bolsa, sí, sí. Y no, pues todas las veces como Pedro, ¿no? Niegas más de 3 veces. No. Que no pase nada. Pero bueno, oye, no, en nuestro caso, las rotondas, por donde vas, como vosotros, como cualquier empresa, ¿no? Por donde vas atravesando y de repente hay 5 salidas y dices, ¿por dónde salgo yo de aquí? ¿Cuál es la mejor? Pues un poco, a veces es por intuición. Siempre basada en tu reflexión, tu experiencia, etcétera, etcétera. No es que estuviéramos muy zumbados, pero muchas veces tienes que decidir, ¿y por qué me voy por aquí? Claro, desde un punto de vista de dilución, cuando yo era más joven, ahora lo veo de otra manera, y en Billion Hands creo que vamos a meter capital fuerte, ¿no? Pero cuando yo era más En joven, Billion Hands cambia todo, ¿eh? cambia todo. Incluso la estructura de capital. Gran reflexión, sí, lo sabemos. ¿Por qué? Lo sentimos Pero genéticamente. precisamente cuando más capital tienes tú, porque has acumulado todas las ventas exacto. estas, Sí. ahí es cuando decides que seguramente tiene sentido meter capital de Sí, fuera. vamos, para nosotros ahora tiene todo el sentido porque nosotros queremos jugar la Champions y si es posible ganarla, la Champions desde un punto de vista Sí, convencional. sí, YouTube. O sea, quieres Sí. ganar a YouTube. Bueno, no ganar a YouTube. Bueno, te comparas con ellos. Sí, nos comparamos con ellos. A nosotros nos gusta mucho también la historia de TikTok, que es una historia muy creativa y muy bonita. Bien, ¿no? Sí, bueno, pero te quiero decir, para imitar, Sí, no sí. para emular ni llegar. Ujú, Eso ya el camino dirá hasta dónde somos capaces, ¿no? No sé.
Pero en cualquier caso, ahora jugamos una partida que es enorme comparada con nuestras partidas anteriores. Y eso, sin dinero de terceros, no vamos a poder hacerlo bien. Sin dinero, la influencia y tal. Y yo creo que además nuestros socios tienen mucha pinta que serán, no lo digo por presumir o por despreciar otras fuentes del dinero, pero van a ser americanos. Tiene toda la pinta. De hecho, no vamos a decir quién, pero quien nos ha presentado Sí, es un correcto. venture capitalist, ¿no? Eso Un es. socio. Sí. Has hecho un par de reflexiones, un par de veces este comentario de como que tú no vienes del mundo de la tecnología, Mm. pero a la vez dices, "Y es que yo sé ver qué hacer con esta Sí, tecnología". me pasa. Sí. ¿Qué sabes tú de tecnología? ¿Qué has Nada. aprendido? No, Bueno, nada y mucho a la vez, ¿no? Porque tú mismo sí. me lo has dicho varias veces. Mira, yo creo que un ejemplo bueno que me lo han dicho algunos amigos míos de mi propio caso es, tú eres un muy buen entrenador de fútbol sin haber jugado nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque se te da bien y entiendes bien y sabes, coges un equipo de ¿Qué es lo fútbol. que entiendes bien? ¿Qué es lo que ves bien? Yo lo que te he dicho antes, o sea, yo lo que tengo facilidad y sé, sigue siendo una declaración un poco como Esto es ególatra y tal. interesante si nos cuentas la verdad, lo que piensas, No, lo que no, aprendes. O sea, no, que tú no, pues dispara, no tranquilo. sé, a mí, por ejemplo, la IA, que es la gran revolución, después de Internet, es la inteligencia artificial, clarísimamente, ¿no? La famosa The Next Big Thing para muchos años es la No hay IA. duda. Sí, vale, pues yo entiendo perfectamente cuáles son los millones de utilidades que puedes extraer de la IA para crear negocios disruptivos. Entonces, claro, como la IA es tan potente y nosotros tenemos una mente, empezando por la mía, pero seguida por la de todos mis colegas, muy afinada hacia la disrupción, cuando encontramos las herramientas, pues entonces, bueno, pues las herramientas ahora están disponibles. Entonces nosotros decimos, bueno, por otro lado, es como si fuéramos, que es un ejemplo que también me gusta contar a veces, es como si fuéramos muy buenos cocineros, ¿no? Entonces, claro, un restaurante súper, sobre todo toda la historia del Bulli, por ejemplo, ¿no? Y de Ferran Adrià y compañía, bueno, pues estos, pues, Hemos hecho un podcast con Ferran, de hecho. pues sí, es que claro, ellos ¿qué hacían? Pues con los mismos ingredientes, muy cuidados, muy seleccionados. La misma maquinaria, muy cuidada, muy seleccionada, alguna propia que se construían para ellos, con su propia cultura, con su propia iluminación, pues crearon un estilo de cocina que arrasó. Pues nosotros hacemos lo mismo, pero en vez de con los platos, lo hacemos con con la tecnología. Muy humildemente también, porque tenemos, o sea, somos relevantes dentro del escenario en el que nos hemos movido siempre, que es el emprendimiento español, pero desde el punto de vista Bueno, ahora ya no. global y Ahora tal. vas a, ¿Eh? ahora vas, ahora vas Va, a, a por el mundo. voy a intentarlo porque quiero además intentarlo, ¿Tienes, me hace mucha ilusión. ¿Tienes un CTO que te siga, que sea tu mano derecha Sí, tengo el tecnológica? mejor CTO del mundo en este momento, A ver. tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de O vista sea, hay una profesional. persona de tu máxima Mi confianza maximísimo, sí. que esta Sí. persona sí que Con una, sabe hacer tecnología. con Porque tú una sabes. participación desde un punto Vale, de con vista skin in de the stock game. options, Con skin in the game, ¿no? Vamos a sí, decir. O sí, sea, que muy tiene. importante, muy relevante Que no es un empleado solo con salario, sí, sino es una persona también. y solo vive para Billion Hands y además es dos cosas que es muy importante. Tiene una visión clarísima desde un punto de vista puro tecnológico y además es un gran líder de equipos. Entonces ese mix es muy potente en el caso nuestro. Y entonces Billion Hands evoluciona a velocidad exponencial. Las agencias y pues, las agencias con las que nosotros tratamos son agencias globales, operan en todo el Ujú, mundo. Y las marcas a las ujú, que nos dirigimos, la mayor parte también son ujú, globales. Entonces es un público muy exigente ujú. y están muy deslumbrados. A ver, contar preliminares de un negocio, uno siempre tiene que engordar la visión y a decir que es maravilloso y que vamos a ser todos ricos y felices y luego viene el día a día, que eso lo sabemos los que gestionamos, ¿no? O tenemos negocios. Pero esto de Billion Hands es otra cosa. Es Voy a intentar sumarizar. absorber alguno de tus aprendizajes desde el 84 Sí, a 2005, 41 años sí, emprendiendo. sí. ¿Qué ha cambiado en la vida de los emprendedores, CEOs, como los quieras llamar, en estos 41 años? Pues ¿Y mira, qué no ha cambiado? la respuesta fácil es que ha cambiado todo, Vale. ¿eh? Porque es que ha cambiado todo. Y el factor diferencial que ha movido el cambio desde el 84 hasta el 2025 es la tecnología, ¿eh? No solamente en los negocios
de emprendedores puros, de servicios o de tecnologías muy disruptivas, sino incluso el mundo industrial, el mundo de servicios en todas partes, ¿no? Tecnología facilita, abarata, simplifica procesos, negocios, bueno, es, es mucha ayuda. Tiene muchos detractores, sobre todo los ha tenido, que yo creo que ahora ya menos, ¿no? Desde el punto de vista político, por una discusión que era un poco, desde mi punto de vista, y luego se enfadará alguien conmigo por decir esto, un poco hipócrita, porque era defender desde un punto de vista político lo que realmente tenía una aplicación puramente de negocio y que además lo que destruye por un lado tiene mucha tendencia a Mm. crearlo por otro, ¿no? Bueno, de hecho, este debate acaba de volver muy fuerte Lo sé, con la IA y la destrucción de empleos de trabajo. Aquí lo hablamos cada 2 o 3 lo semanas, sé. que si miras atrás, siempre la tecnología ha creado más riqueza de la que ha destruido, pero es cierto que en el impasse, en la transición, hay gente que sufre, ¿no? Correcto. El neto es muy positivo, Bueno, en mi opinión, ya. con tiempo el neto es muy positivo, en mi opinión, pero en el impasse hay un momento Sí, que pero hay yo, personas individuales que sufren, Yo decía que porque probablemente es una valoración un poco cruel o absurda, pero yo decía hipócrita porque eso no solamente pasa con el empleo, eso pasa con todas las manifestaciones de la vida. El ser humano tiene siempre una evolución que tiende a la adaptación, ¿no? Porque las circunstancias de la vida cambian y tú Mm, no controlas tu vida. La vida tiene vida propia, o mm, sea, te viene por la izquierda, por la derecha, los cambios, los mm. problemas personales y tal. O sea, supervivencia es capacidad de adaptación. Eso es, sin más, sin Y más, sí, cada vez sí, hay que adaptarse más rápido y a cosas absolutamente. más grandes. ¿Qué no ha absolutamente. cambiado? ¿Eh? ¿Qué no ha cambiado? Porque tú has tenido éxito en Bueno, bastantes décadas lo que no ha cambiado diferentes. Entonces, algo en común has podido arrastrar tú es ahí. una obviedad. Estamos hablando desde el punto de vista de negocio, pero lo que no ha cambiado es el ser humano. O sea, el ser humano, pues mucha gente dice, yo soy un convencidísimo de eso, que básico, un ejemplo que tengo, ponen algunos amigos míos. O sea, hay tres zonas en la vida de las personas, ¿no? La zona de confort, a la que un 80-85% de la humanidad se agarra y no quiere salir de ahí porque se asusta o porque le preocupa o porque tiene otra visión de la vida y porque quiere simplificar un poco su existencia y su futuro. Luego hay un círculo alrededor del círculo de tu zona de confort, que es el círculo donde la gente que quiere destacar, seas conductor de autobús, jardinero, médico, investigador o cualquier cosa, pues tú te esfuerzas y a base de esfuerzo y de riesgo sales un poco y normalmente tienes éxito o no. Y luego hay algunos, que ahí estamos los emprendedores ahí en cabeza, que ya van por fuera del segundo círculo, donde está todo lleno pues de recompensas, minas de oro, petróleo, y luego también caimanes, cocodrilos, Exacto, pirañas. de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí viven los emprendedores, y muchos, ¿no? Y bueno, pues es el mix normal. Y eso no ha cambiado. En el año 84 igual que ahora. ¿Qué te empujó a ser emprendedor a ti? A mí el azar, El azar. sí. A ver, yo, como conté antes, yo era surfista. ¿Qué significa que eras surfista? Estás en Estaba todo el día Bilbao. en la playa, ahí ligando con las chicas, si me oye mi mujer me mata, pero bueno, claro, yo era muy joven. Y tenía el pelo largo, un pendiente, y fumaba porros y cogía olas. Y iba a Marruecos. Bueno, había surfistas vascos, porque yo estudiaba supuestamente la carrera en Pero tú no eres Bilbao. vasco. Mi madre sí, Ah, vale, medio vasco. mi madre es en medio, y mi padre es sevillano. Entonces, ¿qué pasó? Pues que me encontré con aquel amigo que era mayor que yo en aquella época tenía 21, para 22, él tenía 28, 29, hay mucha diferencia de edad, ¿eh? Entre 21 y 28, 29, mucha. Este chico tenía varios negocios y me dijo, pues, está en Barcelona, he visto una empresa que se llama Ángel, podríamos hacer lo mismo, porque esto en Bilbao, tal, que hace muy mal tiempo y la gente está en casa, llevar cosas a domicilio y tal. Bueno, total, que montamos una compañía entre los dos. Y ahí es donde, pero fue porque me encontré con Ignacio Garandiarán, que era como se llama mi socio, vamos. Porque no tenía en la cabeza nada, tenía el surf. ¿Mm? Tú, Nicolás, ¿de dónde aprendes? De la calle, De la calle, pero sí. Sobre todo, sí, porque bueno, viví muchos años fuera de casa cuando era joven, porque yo me fui a estudiar la carrera fuera y bueno, me metí en el mundo del surf, pero ¿fuera aparentemente de dónde? ¿Fuera de España? no, yo terminé el colegio en Sevilla y quería estudiar económicas, no había.
Entonces, ¿dónde había? Había en Madrid, en Málaga o en Bilbao. Y como mi madre era de Bilbao, yo iba en verano y ¿Y conocía había mucha olas? gente. No, A eso era antes. no, sí, me fui a Bilbao y de repente me enamoré del surf como un poseso y me dediqué a hacer surf. Y aparentemente no, aparentemente era estudiante y tal. Bueno, un desastre de carrera la que hice, que no terminé. ¿Hay algún libro, algún podcast, algún medio que te inspire, que hayas aprendido que quieras recomendar a otros emprendedores? Vamos a ver, yo Más soy de uno si quieres. ahora que lo hago, y es una parte muy importante de mi vida en este momento. Lo hago por afición y por obligación, y coinciden las dos cosas. Yo soy ya un lector voraz, ¿eh? Y sobre todo leo el soporte tecnológico, todo, ¿no? Y estoy muy al corriente, o creo que estoy muy al corriente, no solamente de las tendencias, sino de la filosofía de las cosas, el por qué. Voy a muchos congresos que aparentemente no tienen sentido. Estoy muy metido también, que es apasionantísimo, en el mundo de las criptos, desde el punto de vista de inversor. Nos ha ido bastante bien en eso también. Pero no has Y arrancado ningún negocio en ese espacio. O estamos a no me lo has punto, explicado. Estás a punto. estamos a punto, sí. Fuera de Billion Hands. Eh, Pues lo puedo contar, no pasa nada. A ver, Billion Hands, cada vez que navegas por Billion Hands, ganas puntos. Vale. ¿Vale? Esos Lo veía puntos. venir, digo se- basta. Entonces, en este negocio trabajan 7 personas y todavía estás solo, cautivo de Billion Hands, pero lo vamos a independizar ya. Entonces ganas puntos y esos puntos, ¿por qué los cambias? Por descuentos salvajes. ¿Cómo conseguimos estos descuentos salvajes? Bueno, porque tenemos una vinculación muy estrecha con muchas marcas a nivel global, incluso con grandes operadores del mercado, incluso con Amazon. Vale, entonces los puntos los puedes cambiar por conseguir cualquier cosa, un reloj, unos palos de golf, una tienda de campaña, una bici de montaña o ropa o lo que sea, muy barata. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ofertas muy descuentos del 70, 75, 80% de artículos de mucha demanda por esa relación y vinculación que tenemos con las marcas. Vale, entonces el paso siguiente va a ser convertir, antes o después, más bien pronto, Esos puntos en esos una puntos en criptomoneda. tokens. Sí, creo, vamos. Pero eso es un proyecto para nosotros muy adorado internamente, pero una referencia muy débil dentro de nuestro plan empresarial inmediato. O sea, tenéis trabajo, ¿eh? Tenéis muchas cosas Mm. para sacar del horno. Oye, ¿un libro? ¿No nos quieres recomendar un libro? Pues mira, aunque es una respuesta muy estándar, he leído fascinado completamente Nexus, ¿Vale? de Harari, que ya es muy conocido, y me ha fascinado toda El la de, ¿cómo se llama? sí, No me sale ninguno de ellos. Sí, sí, sí. sí, tiene su primer libro, Sapiens. Homo sapiens, sí, y algunos Y Ex anteriores y tal. Machina, etcétera, Eso. sí. Bueno, entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que te hace una descripción, por un lado, hiperseductora y por otra, estremecedora del impacto inmediato de la tecnología en el mundo. Ujú. Entonces, la parte estremecedora es muy estremecedora. Al final, lo que viene a decir, que es, y yo creo que tiene mucho fundamento eso, es que se va a producir un gran problema en el mundo de la inteligencia artificial cuando la suma de inteligencias artificiales empiecen a superar la inteligencia de las personas y que el mundo puede caer en el control de las máquinas. Y eso parece una novela de ciencia ficción, no lo es Bueno, tanto. eso lo dice Sam Altman también cada Sí, semana. exacto, sí, también. Oye, Nicolás, muchísimas gracias. No, a vosotros. Lo he pasado Da para fenomenal. 4 podcasts, eso hemos tenido que condensar mucho. No. Si la gente te quiere seguir, quiere ver qué hacéis con Billion Hands o quiere contactar contigo, ¿quieres compartir algún ¿dónde los mandas? A la audiencia que quiera saber más de ti, ¿a dónde los mandas? A ver, yo hasta hace muy poco, O que te dejen tranquilo, quizá también es una opción, ¿eh? hasta hace muy poco he tenido un perfil muy super low, vamos, low profile, a top.